Bien, muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volvernos a encontrar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un placer poder trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como personas extraordinarias. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria puede llegar a ser tranquilamente un excelente ingeniero, una excelente ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista. Bien, señoritas y señores, Armijos Josué, Armijos Josué, ¿cómo está? Presente, ingeniero. Buenos días. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Cofre Oscar, Cofre Oscar. Presente, ingeniero. Muy bueno. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Coronel Andrea. Presente. ¿Cómo está, mi estimada Andreita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Girón Mitzi, Girón Mitzi. Buenos días, ingeniero presente. Mitzi, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Granda Anderson. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimada? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Granda Brian. Presente. ¿Cómo está, mi estimado Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Dania. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Dania? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Patiño Enit. Presente, hija. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Luis. Quesada. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido, felicitaciones, fue el primero que llegó al aula. Ramón Zaida. Y finalmente, Tigre Brian. ¿Cómo está, mi estimado Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Bien, entonces una vez más les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Bien, revisemos la planificación académica entonces del día de hoy. Bien, el día de hoy entonces les voy a asignar el trabajo de resumen del documento guía. Entonces ya les voy a explicar en qué consiste. Luego de eso voy a dar una segunda charla ya sobre la introducción al cultivo de tejidos vegetales y para el final voy a dejar unas dos preguntas, sino para realmente matizar el aprendizaje. Yo soy un convencido de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay una dicotomía, es decir, hay una influencia en doble vía, es decir, desde el docente al estudiante y del estudiante al docente. Para mí es de fundamental importancia mis estudiantes, mis forestales, como siempre sé decir yo, porque imagínense, de nada serviría que aquí tuviéramos una cantidad de docentes extremadamente preparados con los más altos estándares de calidad, de niveles académicos, pero si no tenemos estudiantes, pero sobre todo motivados, que realmente vengan a las clases por convicción, no por obligación, así para formarse como personas, para formarse como seres humanos, para formarse como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Para mí, ahí radica el éxito definitivamente de la educación superior. Miren que, por ejemplo, universidades como la Harvard, que están en el número 1 del top 10 a nivel mundial, ellos generalmente miden el éxito y la calidad de su universidad a través del número de no graduados o de egresados que están ejerciendo diferentes cargos a nivel del mundo. La mayor parte son presidentes de la República, son asesores, etcétera, etcétera. Es decir, el éxito de los estudiantes es el éxito de los docentes, es el éxito de las autoridades, es el éxito definitivo de la comunidad universitaria. A mí me da tanto gusto realmente que mis estudiantes, cuando me cuentan que tiene éxito, definitivamente me pone feliz, porque pienso que realmente están cumpliendo aquello que siempre digo, ¿no? Que el éxito viene acompañado de una dosis de esfuerzo que se puede conseguir con el conocimiento, con el esfuerzo y las actividades. Pero lógicamente para poder cumplir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y tener aprendizajes significativos, habíamos señalado que es de fundamental importancia primero tener atención. Para hacer efectiva esa frase de Henry Ford que dice calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Segundo, la comprensión, es decir, no puedo quedarme solo en la atención, sino que tengo que centrar realmente mi atención para poder comprender. Y lógicamente de la mano de la comprensión viene la motivación y la emoción. Yo siempre digo que la motivación es el Dios interno que tiene cada ser humano. Es decir, es lo que nos mueve, es como así como para la física posiblemente la energía es lo que le permite dar movimiento. Generalmente la motivación viene a ser el motor que mueve a cada ser humano. Y lógicamente acompañado de la emoción. Nunca podemos dejarnos de emocionar. Yo siempre digo que la emoción forma parte del pegamento de la memoria. Es decir, la emoción es la que nos permite realmente seguir de pie. Es la que nos permite avanzar. Y nunca nos olvidamos, lógicamente, en el plano de ser lo más sencillo, lo más humilde. Yo siempre digo, mientras
más imperceptibles realmente vayan, caigan mejor, ¿no? Es decir, si estamos bajo cero, mejora. Porque realmente yo siempre digo que hay que ser humildes, pero no humillados. O humildes, pero no humillados. Humilde no quiere decir ser pobre, ¿no? Humilde quiere decir ser altivo, realmente estar consciente de tus capacidades y estar consciente de sus limitaciones. Ser grande, pero no agrandado. Y definitivamente acá estamos no para impresionar, sino para inspirar ternura, conocimiento, amor, qué sé yo, solidaridad, que es de fundamental importancia. Y como decía Facundo Cabral, él decía de que en la vida lo más importante es invisible para los ojos y que lo esencial es la parte más importante del ser humano. Por eso hay que fijarnos en la esencia, no en la apariencia. Así que realmente les doy la más cordial bienvenida. No se olviden de siempre seguir haciendo esa tarea, yo diría impercedera, esa tarea de gratitud que tenemos los seres humanos por lo que más amamos, con lo que más queremos. Antes tenía una clase y decía un estudiante, algo maravilloso, un estudiante que es madre de familia, les preguntaba cómo pasaron el día domingo. Digo, ingeniero, extraordinariamente bien. A mí me tocó dar y recibir. Dar amor, dar gratitud a mi madre, dar gratitud a mi familia y recibir también de parte ya de mis hijos el agradecimiento, la gratitud. Así que eso es algo maravilloso, ¿verdad? Créanme lo que la sociedad en su conjunto está viviendo una crisis de valores, como yo siempre les digo, ¿no? Ayer recibí un mensaje larguísimo que mandaron y me di el lujo de leerlo, y decía de que la sociedad hoy en día requiere madres malas. Escucharán, madres malas. Porque dice que la sociedad hoy en día tiene madres, en cambio, muy endebles, o sea, muy blanditas. Y entonces, la madre de antes, el psicólogo, ¿cuál era? La correa, el látigo, la chancleta. No había necesidad de ir al psicólogo, ¿no? Todos sabían saludar, todos sabían realmente ser personas que tenían valores éticos y morales. Y entonces decía la lectura, para sintetizarles un poco, decían, necesitamos madres malas, es decir, las madres que, entre comillas, decimos que son malas, pero que definitivamente nos han permitido hoy ser lo que somos. Así que nunca nos olvidemos de agradecer. Yo todas las mañanas llamo a mi mamá que vive en Malacato, ella vive solita. Yo cuando tenía la posibilidad de irme los martes en la tarde, cuando estábamos en la presencial, todos los días me iba a dormir con ella. Y era fabulosa la experiencia que tenía de estar con ella. Bueno, con ella había que ver un poco las novelas, todas cuestiones porque le gustaba, pero preparaba unos manjares extraordinarios. Desde el día lunes ya sabía que iba a ir, estaba con la carnecita asesinada, qué sé yo. Oiga, extraordinarios, uno no puede valorar con nada, ¿verdad? Ahora que no me puedo oírla todas las mañanas, cuarto a las 7 la estoy llamando. Al final los padres siempre tienen esa grata costumbre de dar la bendición y me dice, nunca te olvides de dos cosas fundamentales: de dar gracias a Dios por estar vivo todavía y de dar gracias a tus estudiantes, que gracias a ellos tienes trabajo. Yo soy un privilegiado de tener seres humanos maravillosos como ustedes que me permiten realmente trabajar. Así que con esa motivación vamos a empezar. No quiero que vengan a mi clase por obligación, quiero que vengan aquí por motivación, porque quieren realmente formarse. Y otra motivación, les cuento, el día jueves, creo viernes, se gradúa una estudiante que, al igual que ustedes, mira, le di clases desde el primer ciclo de esta clase. Y se gradúa, creo que es el jueves o el viernes, ¿no? Hizo el trabajo de investigación ella hizo en el laboratorio, en el proyecto de Cinchona que yo tenía, que terminó el 31 de marzo. Y me acuerdo que cuando yo le propuse que trabaje para el proyecto Cinchona haciendo su tesis, me dijo, ingeniero, ese había sido el sueño de mi vida. Yo quería hacer la tesis en el área de biología, en el área un poco de biotecnología con usted. Y bueno, hizo la tesis, ha luchado duro. Verán que ella incluso empezó la tesis en la pandemia. Justamente empezó en el mes de febrero del año 2020. Y ella tenía dos alternativas. O tenía la alternativa de irse a hacer el examen complexivo o hacer su tesis. Y tuvimos una reunión de trabajo con todos los tesistas. Me acuerdo de los 5 tesistas. 2 decidieron irse al examen complexivo con muchísima razón y 3 se quedaron. De los 3 ya solo quedan 2 por graduar y ella fue una, ¿no? Salió al campo, verán, en el tiempo de la pandemia. Oiga, extraordinario que lleva a ser ingeniera forestal en 2 días ingeniera forestal. Y el día sábado estuvimos repasando la presentación de ella y revisábamos todas las normas de PowerPoint. Entonces justamente Zaida no está acá, hubiera querido realmente con ella poder explicar aquello, ¿no? Porque ella va a llevar un ranking. ¿En qué va a consistir el ranking, verdad? Todas las exposiciones que ustedes van a hacer las vamos a calificar dentro de un ranking que lo vamos a comparar como que si fuera saltar alto, como un atleta que es de salto alto. Vamos a empezar todos saltando 1.50, ¿ya? Cada exposición va a tener una calificación. Por ejemplo, todos van a partir de 1.50. Entonces, ¿en qué va a consistir la calificación del ranking? En la calidad de la exposición y en las imágenes que van a utilizar para la exposición.
¿Con qué finalidad lo hacemos? Para que se superen académicamente. No lo hacemos de ninguna forma peyorativa, ni mucho menos, sino que para que se superen cada vez académicamente. Entonces, ella va a llevar un ranking, va a llevar una curvita incluso, que al final el objetivo es saltar 2 metros. Al final, saltar 2 metros. Entonces, cada vez que vayan a hacer una exposición, yo voy a calificar y ella va a llevar un control. Ella es como manera de mi asistente de cátedra que me va a ir colaborando, ¿sí? Entonces, vamos a ir llevando ese registro, ese control. Esta metodología la maneja mucho Paulo Freire, un pedagogo brasileño, que es con el ánimo de superarnos académicamente, no es con el ánimo realmente de menospreciar ni realmente ser peyorativo con nadie, sino para podernos superar. Entonces, ya desde la próxima clase empieza entonces ya el ranking. Entonces, abramos entonces el documento guía, ya en la sí. Sí. Ingeniero, le quería decir que la compañera Zaida está en sala de espera. No tengo a nadie en sala de espera. No está. Yo en cuanto están aquí, ya inmediatamente las hago ingresar. No está. Ay, ya, entonces creo que se confundió de link. Dígale, por favor, que no está. Bueno, entonces les decía de que yo todas las tareas las explico con lujo de detalles en el EVA. Ahí están explicadas ya. Ya está explicada la tareita que está para el día de hoy que voy a explicar. Por favor, recuerden ustedes que el EVA es un sistema informático que funciona de manera mecánica. Es decir, se apertura y se cierra automáticamente. Por favor, tomen en cuenta aquello. Traten de asegurarse siempre de enviar la tarea para que sea calificada. No la envíen como borrador, por favor. Porque si la envían como borrador, yo no la puedo calificar y se pueden quedar sin nota. Siempre tratemos de participar dentro de las fechas establecidas por el EVA. También yo con el ánimo que ustedes aprendan a escribir. Miren, ustedes están en sexto ciclo. Ahorita los chicos que estaban en séptimo les decía exactamente lo que les estoy diciendo ahorita a ustedes. Yo quiero que ustedes aprendan ya a escribir. Yo creo que una vez una estudiante en primer ciclo me dijo que ahí en la casa le habían enseñado que para poder hablar y escribir hay que saber leer. Entonces, en los foritos quiero que ustedes ingresen al foro y escriban 10 lineecitas, 10, verán, 10 lineecitas, de lo que realmente ustedes les dejó el análisis de este tema, pero con sus propias palabras. No quiero que hagan control C, control V, no, con sus propias palabras. Por favor, revisen siempre en el EVA las fechas, ¿sí? Para que puedan presentar a tiempo las calificaciones. Por favor, no se olviden de aquello, ¿sí? Entonces, el grupo 1 y el grupo 2 va a analizar el tema número 1, que dice Introducción al cultivo de tejidos vegetales del documento guía, y el grupo número 2, 3 y 4, el tema número 2, que dice Establecimiento de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen, pero en 2 hojitas, tipo ensayo. En la primera hojita va la carátula, con los datos que yo ya les había señalado. Ahorita ingreso ahí. En la primera hojita va la carátula. Por favor, la fecha de asignación de la tarea, que sería el día de hoy, y la fecha de entrega de la tarea, que está ahí en el EVA, por favor, ¿no? Esos datos son súper importantes para mí. Entonces, ponemos la carátula. En la segunda hoja y tercera hoja vamos a redactar el resumen, pero redactar, parafraseando, no haciendo control C, control V. El informe va a ser tipo ensayo. ¿Cómo se hace un ensayo? Un ensayo solo se pone el título y no se pone subtítulos, no se pone gráficos, no se pone cuadros, no se pone absolutamente nada. Se redacta de corrido parafraseando en base al entendimiento del documento, ¿sí? Y entonces, en cada hojita tienen que haber 2 párrafos. Es decir, en total 4 párrafos tiene el resumen, ¿sí? Es decir, el resumen va a tener 3 hojitas, la carátula y 2 hojitas que tienen realmente los 2 párrafos en cada hoja, ¿sí? Y hacemos una presentación en PowerPoint en base a las normas que yo les señalé. Como este trabajo es grupal, el nombre del archivo le van a poner grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4, según lo que responda, en mayúscula. Y sube cada estudiante sube de manera individualizada su archivo en Word, ¿verdad? No en PDF, en Word o PowerPoint, sube la tarea en el tiempo establecido ahí en el EVA para poderla calificar. Ahí incluso está cuánto vale cada tarea, ¿sí? Entonces tiene que hacer cada estudiante presentar aquello. Cuando sea una tarea individual, ahí sí sube cada estudiante su archivo, pero con su primer apellido y su primer nombre. Por eso incluso puse ahí, perdón, Josué, que puse un ejemplo suyo. Armijos Josué, por ejemplo. Así, en mayúscula. Y me lo suben entonces al sistema. Esa presentación entonces, cuando la hagamos la próxima semana, vean cuándo hay que presentar el trabajo. Entonces vamos a controlar el ranking que yo les decía. Entonces Zaida va a ser mi asistente de cátedra que me va a ayudar en controlar ese ranking. Ella ya conoce la temática y el explicado. Es decir, cada vez que expone un grupo, todos van a empezar la próxima clase que les toque exponer de acuerdo al EVA
van a empezar saltando 1.50. Y a medida que ustedes vayamos haciendo más exposiciones, la idea es saltar 2 metros. Pues yo le voy diciendo a Zaida, qué sé yo, vamos a ver, bien expone el grupo 1 y qué sé yo, está bien la exposición, pero las láminas no son tan adecuadas, no cumplen con todas las reglas. Digo, 1.60. Y la idea es ir subiendo académicamente. Zaida es mi asistente de cátedra que va a ayudar. A mí siempre me gusta, miren, practicar un poco lo que les había explicado, que la semana anterior estudié o seguí este curso de docencia superior en esta Universidad de España, en donde hoy en día se habla de la clase invertida o de la clase inversa, que es en donde el estudiante tiene una mayor participación. El estudiante, si es la piedra angular, es la columna vertebral del proceso de enseñanza-aprendizaje, tener una participación significativa. Entonces, Aida igual me lleva las preguntitas, yo voy a preguntar al final las preguntas que quedaron, no, ella lleva el control para poderlo hacer. Entonces, ese trabajo hay que presentarlo de acuerdo a lo establecido entonces en el EVA y tenemos que presentarlo tanto en Word como PowerPoint y participar en el foro. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No les quedó claro alguna cuestión? Por favor. Ingeniero, una preguntita. Sí, Anderson. Ya, en la parte del foro dice participación del tema 1 y tema 2 de al que le corresponde. ¿No? ¿Qué hacemos sobre la introducción? Claro, el que le corresponde. El grupo 1 y 2 le tocó el tema 1. El grupo 3 el tema 2. Lo que 10 lineecitas de lo que ustedes entendieron, pero con sus propias palabras. Con sus propias palabras. Sí, por favor. No se olviden de ir revisando el glosario. Cualquier ratito les reviso el glosario. El glosario tiene que tenerlo en un cuadernito, porque el día que les revise se queda un solo estudiante en el aula y se demoran 3 a 5 minutos. Y va ingresando, y yo les primero califico es cuántos términos, a propósito, ¿cuántos términos tienen ya? ¿Cuántos términos tienen? A ver, ¿cuántos términos tiene el glosario? ¿Cuántos términos tiene el glosario? A ver. ¿Cuántos términos? Yo tengo 71. Muy bien, por ahí más o menos debemos estar entre 60 y 80 más o menos. Ya. 63, por ahí. Perfecto, muy bien. Hoy van a salir más. Cada clase van saliendo nuevos términos. La idea es no solo anotarlos, sino saberlos. ¿Con qué finalidad? Para poder articular las metodologías para que ustedes se empoderen de los resultados de aprendizaje que había señalado el día del encuadre. Esa es la finalidad, verán. No es la finalidad tenerlos ahí de adorno, tienen que saberlos. Cualquier momentito les tomo realmente el glosario. Entonces, cada uno va ingresando al aula y yo le voy tomando el glosario. Entonces, no se olviden de aquello, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Y quiero poner a consideración, a mí siempre me gusta empezar con una frasecita o una imagen introductoria. Y quiero poner algunas imágenes, unas introductorias para iniciar la clase de hoy. Siempre me están dando un comprendido para ver si están observando la presentación. ¿Sí observan la presentación? Ingeniero. Ingeniero. Voy a presentar algunas imágenes y quiero que ustedes opinen. Aquí realmente todos tienen que opinar, porque si no opinan, pues se quedan sin participar, ¿verdad? Aquí si realmente no es como cuando les decía, comenten, qué sé yo, la experiencia que tuvieron. Algunos no comentaron, pero todo eso lo califico yo. Todos los que participaron, cuando participó Anderson, cuando participó Zaida, los que comentaron realmente, Andrea, las tengo todas notadas. Participen, por favor. Ustedes van ganando la nota. Entonces voy a poner una imagen, pero rapidito, con una palabra. Si ustedes ven una imagen de esta naturaleza, ¿qué se les viene inmediatamente a la mente? El objetivo de las imágenes introductorias que yo presento es para ejercitarlo, para prepararlo ya al cerebro, para que se vaya realmente, qué sé yo, imaginando de lo que vamos a estudiar. Si presento esa imagen, ¿qué idea se les da? Germinación. ¿Qué más? Proceso. Propagación. Aquí salen ya dos términos para el glosario, lo que es hipocotilo y epicotilo. Hipocotilo, generalmente es la parte de la plúmula que queda bajo los cotiledones. Epicotilo, parte de la plúmula que queda sobre los cotiledones. Y fíjense para los forestales, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál será la parte que origina el tallo o el fuste? A ver, ¿el hipocotilo o el epicotilo? ¿Cuál será? A ver, forestales. ¿Cuál será la parte que origina el tallo verdadero en los árboles? ¿El hipocotilo o el epicotilo? A ver. Epicotilo. Muy bien, Andrés. Sigamos otra imagen. ¿Qué ven ahí? ¿Qué idea les da? Propagación, ¿no es cierto? ¿Qué más? Enraizamiento. ¿Qué más? Estacas. Muy bien. Alguien dijo propagación, pero ¿qué tipo de propagación será esa? Sexual. Sexual, indirecta, agámica o clonal. Otra imagen. ¿Y si ven eso? In vitro. ¿Decían ustedes se llaman? ¿Cómo se llaman ese tipo de plantas que crecen en el interior del vidrio? ¿Cómo se llaman?
A ver, eso estaba en el glosario. ¿Cómo se llaman las plantas que crecen en el interior de un vidrio? Se llaman vitroplantas. Tienen que estudiar, verán. Cualquier ratito les tomo el glosario. Vitroplantas, ¿no? Entonces, la primera imagen, una imagen de las semillas, propagación sexual. La segunda, una segunda imagen de las estacas, propagación asexual, multiplicación, clonación, propagación agámica, indirecta, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, en cambio, vitroplantas. Y vamos a ver a lo largo de lo que vamos a estudiar en la clase de hoy, que las vitroplantas pueden provenir ya sea de manera sexual o de manera sexual. Por lo tanto, entonces, fíjense que el cultivo de tejidos vegetales se basa, como dijimos el día de ayer, en aprovechar las potencialidades, la totipotencia que tienen las células para poder formar un individuo completo. Y por eso decimos que la micropropagación o el cultivo de tejidos vegetales generalmente es una técnica alternativa para la propagación de las plantas. Si ustedes ven aquí en la parte superior, aquí en esta parte que estoy indicando, ¿no? Este es un callo, miren. Este es un callo, es una masa amorfa de células indiferenciadas. Desde el punto de vista teórico, cada una de estas celulitas que están aquí en forma como de una mazorca de maíz que se desgranan, cada una de estas células está en la capacidad, desde el punto de vista totipotente, de formar un individuo completo. Entonces, en la clase de hoy vamos a analizar aquello. Muy bien, vamos a analizar, entonces, irán participando, ¿verdad? Yo digo irán participando porque yo realmente califico la participación de ustedes. Bien, siempre indicaránme si están observando en pantalla, por favor, lo que estoy mostrando. ¿Están observando? Muy bien. Muy bien. Cuando hablamos de la propagación de las plantas, generalmente, miren, es muy importante que como forestales vayamos manejando términos técnicos. Algunos realmente dicen que la propagación puede ser sexual y asexual. Y generalmente la propagación sexual y asexual puede ser también in vivo e in vitro. In vivo cuando se hace en condiciones naturales, en el campo, en el invernadero, en un vivero, etcétera, etcétera. Y condiciones in vitro cuando se hacen en condiciones de un laboratorio en el interior de un vidrio. Sin embargo, ya sea que se haga propagación, no sé, in vivo o in vitro, generalmente se va a permitir la multiplicación de esa especie vegetal, ¿sí? Pero cuando uno hace, miren, es importante ir manejando términos técnicos ya. Fíjense que cuando uno hace propagación por estacas, el término técnico que se debería utilizar es multiplicación vegetativa. ¿Y por qué multiplicación vegetativa? Porque estamos partiendo de patrones, estamos partiendo de clones. Por eso cuando usted generalmente hable, no sé, en su tesis va a ser sobre propagación por estacas, es propiamente más adecuado desde el punto de vista técnico decir que estoy haciendo una multiplicación. Entonces vamos a ver algunos elementos fundamentales. A mí siempre me gusta partir de lo general a lo particular, es decir, lo que plantea el método científico. Ir de lo ancho a lo angosto, como la ley del embudo es el método científico. De lo macro a lo micro o de lo grande a lo pequeño. El día de ayer dimos un toque de lo que era la biología celular, lo que era la citología vegetal, y entonces el día de hoy ya vamos a adentrarnos un poquito, estamos aproximándonos ya a lo que es el cultivo de tejidos vegetales, y vamos a empezar primero hablando de lo que es la propagación sexual y asexual de las plantas. Miren que cuando yo hablo de propagación sexual y asexual de las plantas, siempre se me viene a la mente la propagación in vivo. In vivo quiere decir en el campo, es decir, en condiciones sépticas. Sépticas quiere decir en condiciones no controladas. Glosario, verán. Séptico en condiciones no controladas. Entonces, cuando yo hablo de propagación sexual, se me viene a la mente la propagación in vivo, es decir, la propagación en el campo, en el invernadero, en un vivero, etcétera, etcétera. Pero la propagación sexual y asexual de las plantas también la podemos hacer en condiciones in vitro. Y entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Pero vamos a ver algunas características de lo que es la propagación sexual de las plantas. Primero partimos del hecho de que la propagación sexual de las plantas la hacemos a través de la semilla. Pero la semilla, ¿qué es la semilla? La semilla es producto de la recombinación cromosómica. ¿Cómo se produce la semilla? Para el glosario, anterozoide y oósfera. La semilla empieza realmente con la polinización, en donde el polen que está en las anteras generalmente alcanza o llega al estigma de la flor. Una vez que el polen llega a las anteras o al estigma de la flor, generalmente comienza a germinar el polen y baja realmente por el tubo polínico, baja por el estilo y llega hasta el ovario. ¿El polen qué va llevando? El polen va llevando el anterozoide. ¿Qué es el anterozoide? Para el glosario. Es la célula, ¿verdad? Es la célula sexual masculina de las plantas. Entonces,
polen están los anterozoides. Entonces, se va llevando a través del estilo el anterozoide y llega al ovario y se encuentra con la célula sexual femenina, que es la oósfera. En ese momento, cuando se une el anterozoide con la oósfera, se produce la fecundación. Entonces, no es igual decir polinización a fecundación. Para el glosario, polinización es el transporte del polen desde las anteras hasta el estigma. Punto. Eso es la polinización. Y esa polinización, sabemos, se pueden hacer por vías naturales, por vías artificiales, natural de las abejas, el viento, el agua, qué sé yo, los animales, etcétera, etcétera. De forma artificial, a través de la hibridación o a través del cruzamiento, ¿no? Entonces, eso es la polinización. Pero ¿qué es en cambio la fecundación? La fecundación es la fusión, es la unión que se da entre la célula sexual masculina llamada anterozoide y la célula sexual femenina llamada oósfera para formar el embrión. Por eso decimos que el embrión de la semilla generalmente es producto de una recombinación cromosómica. Es decir, es producto de la unión del anterozoide y la oósfera. Por eso fíjense, el anterozoide y la oósfera es una célula sexual, masculina y femenina. En el caso de los seres humanos, ¿cuál es la célula sexual masculina y cuál es la célula sexual femenina? A ver, ¿quién me dice? La femenina es el óvulo y la masculina serían los espermatozoides. Muchísimas gracias, Dania. Excelente, fabuloso, Dania. Muy bien. Decimos es el óvulo en el caso de la célula sexual femenina y el espermatozoide en el caso de la célula sexual masculina. La célula sexual masculina y femenina en las plantas se unen y entonces forman la semilla. Por lo tanto, la semilla es producto de un cruzamiento, es producto de una recombinación cromosómica. Y esa es la razón por la cual cuando esa semilla nuevamente se la vuelve a germinar, se la vuelve a sembrar, la descendencia es heterocigota. ¿Y qué quiere decir heterocigota? Que los alelos son diferentes. ¿Y por qué los alelos son diferentes? Son diferentes porque puede provenir del código genético que le transmite el progenitor masculino, que es el anterozoide, o el progenitor femenino, que es la oósfera. Por eso cuando uno generalmente siembra, no sé, en el vivero eucalipto o pino, uno no tiene la seguridad de que la descendencia vaya a tener exactamente las mismas características del progenitor. Pasa exactamente igual como en las personas y en los animales. Y esa es la razón por la cual, cuando se hace entonces propagación sexual, siempre va a haber una recombinación cromosómica y la descendencia va a ser heterocigota. ¿Qué pasa en cambio en la propagación asexual? Yo le decía que de manera técnica es más adecuado decir multiplicación. ¿Por qué decimos multiplicación? Porque estoy partiendo de partes vegetativas, que pueden venir de estacas, que pueden venir de acodos, que pueden venir de injertos, pero en el caso anterior decíamos que utilizábamos células sexuales. Las células sexuales también se conocen con el nombre de células haploides, ¿sí? Haploides. Es decir, por ejemplo, el anterozoide y la oósfera es una célula haploide, ¿sí? ¿Qué es una célula haploide? Para el glosario, una célula haploide es aquella que tiene la mitad de la información genética. Por favor, no se acostumbren a decir célula haploide la que tiene N cromosomas. Es decir, tiene la mitad de la información genética. ¿Por qué digo que no es adecuado decir que tiene N cromosomas? Porque eso solo funciona para un diploide. Es decir, si tiene 2N, N cromosomas la haploide. Pero si es un tetraploide, 4N, generalmente la haploide sería 2N. Entonces, es mejor decir que una célula sexual es una célula haploide porque tiene la mitad de la información genética. Cuando hacemos propagación asexual estamos haciendo entonces multiplicación. Y todas las células son, qué sé yo, acodos, injertos, estacas, dice que son células somáticas. ¿Qué será una célula somática? A ver, ¿qué será una célula somática? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será una célula somática en cambio? A ver, ¿quién me dice qué será una célula somática? A ver. Es que tiene la información genética completa. Excelente, Dani. Excelente, Dani. Muy bien, tiene una muy buena participación, Dani. Así que va muy bien. Célula somática es aquella célula que tiene información genética completa. Por lo tanto, cuando yo hago multiplicación por estacas, por injertos, por acodos, yo tengo la plena seguridad de que la descendencia va a ser idéntica al progenitor. ¿Por qué? Porque no hay recombinación cromosómica. Dania ya lo dijo con muchísima propiedad y mucho acierto. La célula es completa. Es decir, prácticamente está con toda la dotación genética, con todo su código genético que lo heredó de progenitores anteriores.
Por lo tanto, si la propagación realmente que nos permite tener, en este caso, una gran cantidad de descendencia, decimos que la descendencia es homocigota. Es decir, que los alelos son iguales. Y generalmente de esto parte a veces la clonación, ¿no? ¿Por cómo se forma un huerto clonal? A ver, entonces, para el glosario, huerto clonal, aquel que es formado por multiplicación asexual. Eso es un huerto clonal. Aquel que se forma por multiplicación asexual. Vamos a utilizar la palabra correcta, multiplicación. Digo que es mejor decir, cuando se hace propagación asexual, decir multiplicación. Entonces, un huerto clonal se forma entonces de manera asexual. ¿Cuál es la ventaja de tener un huerto clonal? De que la mayor parte de las plantas, generalmente como provinieron de células somáticas, se acorta el periodo vegetativo de la planta. ¿Por qué? Porque ya la célula prácticamente ya estaba madura. Es la razón por la cual, no sé, los aguacates injertos a los 2, 3 años comienzan a fructificar. ¿Por qué? Porque posiblemente la ramita que sirvió de injerto ya llevaba los botones florales. ¿Qué dicen ustedes? Pregunta, a ver, atentis, pregunta. Conmigo las clases son muy interactivas. Pregunta. Si yo, por ejemplo, parto de un aguacate injerto y qué sé yo, cosecho aguacates ya y pongo la semilla a germinar, ¿qué dicen ustedes? ¿Demorarán unos 2, 3 años para cargar? ¿Qué dicen ustedes? Puede que demore el mismo tiempo. El mismo tiempo. O sea, entonces, vuelve nuevamente a formar frutos. Repito la pregunta. Yo cojo la semilla de un aguacate injerto que cargó, qué sé yo, a los 2, 3 años, ¿sí? Porque el patrón realmente recibió ya una ramita que estaba, qué sé yo, con botones florales. Ese injerto, ¿no? Que cogí ese aguacate en 2 o 3 años, vuelvo a sembrar, ¿ese aguacate cargará en 2 o 3 años? ¿Podría variar? No. No, ¿por qué? Ustedes estudiaron genética, Abraham, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Porque es que puede demorar al mismo tiempo que el progenitor, ya que está propagada. No. Falso. Porque esa semilla no fue producto de una recombinación cromosómica. Es decir, ella obedece a la herencia genética que vino trayendo la ramita. Es decir, si el aguacate normalmente carga a los 10 años, pongamos, de manera natural, ¿no? A los 10 años, 10, 15 años, ¿no? Y cogí el injerto y lo puse a través de multiplicación asexual, en 2 a 3 años tengo aguacates. Pero si cojo de la semilla de ese aguacate injerto, generalmente nuevamente va a volver al ciclo habitual, es decir, de 10 a 15 años, porque eso generalmente no es heredable. Entonces, esa es la razón por la cual decimos que es un proceso epigenético, para el glosario. Epigenético quiere decir que no es heredable. Epigenético que no es heredable. Entonces, ¿cómo se procede realmente? ¿Por qué uno tiene un huerto clonal? Un huerto clonal se tiene porque toda la descendencia tiene las mismas características. Si yo selecciono en el campo un buen árbol plus, ¿qué es un árbol plus? Árbol élite, ¿qué es un árbol plus? A ver, ustedes estudiaron en genética. ¿Qué es un árbol plus? ¿Qué es un árbol élite? A ver, árbol plus. Un árbol sobresaliente. Que tiene características sobresalientes fenotípicas y genotípicamente. Fenotípicas, anotarán, fenotipo, la parte externa, la parte estructural, es decir, tiene buena distribución de las hojas, tiene buena distribución de las ramas, etcétera, etcétera. Esa es la parte desde el punto de vista, entonces, estructural. Y dice desde el punto de vista genético, la naturaleza interna también. Entonces, si yo selecciono adecuadamente un árbol plus, que tiene características deseables, características sobresalientes, tanto fenotípicas como genotípicas, es decir, de la estructura y de la genética, la descendencia, si es por propagación asexual, va a tener exactamente las mismas características del progenitor. En eso se basa la clonación. Y es la razón por la cual les digo que la oveja de Dolly, que la clonaron a partir de una célula de la ubre de la oveja, prácticamente reprodujo exactamente como haber cortado con una tijera la descendencia que realmente se pudo obtener de ahí. Y por eso que les digo que desde el punto de vista totipotente, cualquier célula estaría en la capacidad de formar un individuo completo. Hoy en día también está en debate la crioconservación. A ver, anoten, crioconservación es la conservación en frío a bajas temperaturas. Creo que ya les dije, es a la temperatura del nitrógeno líquido, menos 153 grados centígrados. ¿En qué consiste? Miren, la crioconservación, que incluso da miedo, ¿verdad? Dicen que se pueden guardar hoy células de los seres humanos. Y realmente algunos están guardando células de una parte del cuerpo para algún momento volverla a multiplicar.
Y como la célula es totipotente, algunos científicos dicen que estaría en la capacidad de formar un individuo completo. Desde el punto de vista celular, todo posible, pero desde el punto de vista, no sé, de la ética y la moral, generalmente es un tema muy controversial. ¿Qué diferencia entonces existe entre la propagación sexual y asexual de las plantas? Vamos a establecer un parangón, vamos a establecer una comparación, para que ustedes realmente tengan las definiciones. A mí no me gusta que se aprendan las definiciones. A mí me gusta que mis estudiantes construyan las definiciones en base al conocimiento que vamos abordando. La propagación sexual, semillas; propagación asexual, partes vegetativas. Y decíamos que se llamaba en el una multiplicación cuando utilizamos partes vegetativas, acodos, estacas, injertos, etcétera, etcétera. En la propagación sexual, como la semilla es producto de una recombinación cromosómica, tenemos células sexuales, es decir, células que tienen la mitad de la información genética. En cambio, en la propagación asexual, tenemos células somáticas que ya tienen la información genética completa. En la propagación sexual, las células sexuales se reproducen por meiosis, las células somáticas se reproducen por mitosis. Decíamos, en la meiosis es la división dividida, digamos, o el acortamiento del número de cromosomas, la reducción del número de cromosomas. En cambio, en la mitosis se reproduce exactamente el mismo número de cromosomas. Las dos se hacen in vivo, es decir, hay condiciones naturales, en campo, invernadero, vivero, etcétera, etcétera. En la sexual hay recombinación cromosómica, en la otra no hay recombinación cromosómica, por lo que ya habíamos indicado. Posiblemente para poder hacer una plantación por semillas necesito mayor cantidad de semillas. Por propagación vegetativa posiblemente necesite menor material vegetal. Yo de una rama puedo sacar, que sea, unas 5, 6, 7, 10 estacas. Mayor tiempo para la propagación, claro, porque la semilla necesita crecer, necesita germinar, crecer, reproducirse y morir. Acá necesita menos tiempo para la cosecha. ¿Por qué? Porque ya decíamos que partíamos de células somáticas, células ya estaban incluso ya por florecer. Y por lo tanto, entonces, no necesitamos esperar todos los estadios por los que atraviesa la planta. Dijimos que hay 3 estadios del vegetal: el estadio juvenil, el estadio de madurez y el estadio de senectud o de vejez. Menor número entonces de cosechas, claro, si el aguacate demora 15 años, ¿no? Y el otro demora 3 años, yo puedo tener 5 turnos de aguacate injerto y en el otro recién voy a tener 1. Menor productividad, el otro va a tener mayor productividad. No necesito 15 años para cosechar 100 aguacates. Acá tengo realmente en 15 años 5 cosechas, y pongamos que cada cosecha da 100, tendría 500 aguacates, es decir, mayor productividad. Pasa por todos los estadios de desarrollo en la propagación sexual, desde germinación, que vimos antes, crecimiento, desarrollo, va engrosando en diámetro, en altura, etcétera, etcétera. Acá, en cambio, se acortan los estadios de desarrollo. Es la razón por la cual generalmente vemos una planta injerta que es muy pequeñita, que es enana, decimos generalmente. Mayor costo de producción, menor costo de producción acá en la propagación vegetativa. El ciclo vegetativo, lógicamente, es mayor. Si cumple o pasa por todos los estadios de desarrollo, pues va a ser mayor el tiempo que necesitamos para la cosecha. El ciclo vegetativo va a ser menor, es la razón por la cual se eligen huertos clonales en el sector forestal para poder trabajar en el mejoramiento genético. En el caso de la propagación sexual, generalmente la raíz, ¿de dónde se forma? ¿De dónde se forma la raíz? ¿De dónde se forma la raíz? ¿De dónde se forma la raíz? ¿Quién me ayuda? ¿De la sexual? ¿De dónde se forma la raíz? ¿De dónde se forma el tallo? ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? ¿De dónde se forma la raíz? ¿De dónde se forma la raíz? La raíz se forma, eso ustedes estudiaron en fisiología, en botánica, supongo que en genética también. Pues sí, que ustedes en el encuadre, que ustedes conozcan, así lo irán leyendo aquello, ¿verdad? La raíz se forma de la radícula. El tallo se forma de la plúmula, ¿Y dónde están? Es en el embrión, ¿no? Entonces, ¿qué es un órgano verdadero? Al glosario. Es un órgano que se forma de donde es habitual hacerlo. Es decir, en el caso de la raíz, de la radícula. En el caso del tallo, de la plúmula. En cambio, en la propagación vegetativa tenemos órganos adventicios. ¿Qué es un órgano adventicio? Para el glosario creo que ya está. Es aquel que se forma de un lugar donde es no habitual formarse, donde no es peculiar formarse. Por ejemplo, que si en una estaca se forma de la base de la estaca. A veces, no sé si ustedes han visto una hojita de begonia, a veces en algunas oficinas las secretarias las ponen en agüita y comienza a formar raíz en la base del pedúnculo de la hoja. Es un órgano adventicio. Se está formando en un lugar diferente donde es habitual formarse. ¿De dónde normalmente se forma la raíz? De la radícula. Y acá está formando de un tallo, se está formando de una hoja. Generalmente tiene mayor altura la planta, menor altura de la planta, en el caso de la propagación vegetativa.
¿Tiene raíz principal o pivotante? Claro, la raíz principal o pivotante se origina de la radícula y luego comienzan a abrir, a partir de la raíz principal, se comienzan a formar raíces secundarias, terciarias, que forman toda la cabellera radicular. En cambio, en la propagación asexual o vegetativa, se forman, en cambio, raíces adventicias. Es decir, raíces que se forman de un lugar diferente. Se pueden formar del tallo, se pueden formar de una hoja, se pueden formar, no sé, de un brote, etcétera, etcétera. Menor tasa de multiplicación en la propagación sexual. Claro, yo siembro una semillita y sale una semillita. Mayor tasa de multiplicación. Yo de una rama puedo tener 5 estacas y por lo tanto existe una mayor capacidad de poder multiplicar. En las dos igual, se conserva el mismo patrón de crecimiento. Si yo siembro una semillita, va a salir una plantita. Si siembro una estaca, va a salir la misma plantita con las mismas características del progenitor. Por lo tanto, entonces, la descendencia en la propagación sexual, decíamos que es una descendencia heterocigota y en la propagación asexual una descendencia homocigota, por lo que ya habíamos indicado anteriormente, por la recombinación cromosómica que se da a nivel genético, a nivel de los cromosomas y de los alelos. Bien, entonces hemos puesto la línea base. A mí me interesa que mis estudiantes entiendan exactamente las características entonces que tiene la propagación vegetativa y la propagación sexual, y la multiplicación vegetativa. Vamos a ver en cambio aquí algunas características que tiene el cultivo de tejidos vegetales in vitro. Voy a dar una definición, pero no quiero que se la aprendan. Voy a dar los elementos para construir las definiciones. Cuando uno tiene claro los elementos, la puede construir cualquier momento. La definición, en cambio, uno se olvida. A mí siempre me gusta, como docente, preparar a mis estudiantes no para los exámenes. A mí me gusta que mis estudiantes se preparen para la vida profesional. Es propiamente el examen, el verdadero examen. El reto de nosotros del examen es en la vida profesional. Entonces, no quiero que se formen y se aprendan de memoria las cosas para el examen. Quiero que aprendan realmente argumentos para poder hacer las definiciones. Y vamos a dar algunos elementos para ver cómo podríamos definir el cultivo de tejidos vegetales. Eso lo ponen también en el glosario, pero definido por ustedes. Primero es el cultivo de tejidos vegetales, parte de células totipotentes. Entonces, es una técnica alternativa a las plantas. Yo puedo decir que es una técnica alternativa de las plantas que se hace en el interior de un medio de cultivo, en condiciones de asepsia. Si hago en condiciones de asepsia, generalmente estoy diciendo que es en condiciones de limpieza. Es decir, que está exenta de plagas y enfermedades. ¿Y qué puedo utilizar? Puedo utilizar explantes. ¿Y qué eran los explantes? Decíamos que los explantes son un fragmento de tejido que se aíslan de una planta plus o de una planta superior. Pueden ser hojas, pueden ser células, pueden ser meristemos, pueden ser protoplastos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los elementos para construir la definición de cultivo de tejidos? Primero, medio de cultivo, un medio nutritivo. Segundo, el explante. Y tercero, la asepsia. Yo con eso puedo construir la definición que yo quiera. Diría que el cultivo de tejidos es la multiplicación o es la propagación de explantes en condiciones de asepsia en el interior de un medio de cultivo. Otra, yo podría decir que el cultivo de tejidos vegetales es una técnica alternativa de las plantas que se hace en el interior de un medio de cultivo en condiciones de asepsia utilizando explantes. O yo puedo decir que el cultivo de tejidos vegetales se hace partiendo de explantes en condiciones de asepsia en el interior de un medio de cultivo. Miren, diferentes definiciones. No quiero, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, que aprendan de memoria. Quiero que aprendan a construir las definiciones. ¿La clave cuáles son? Entonces, primero, medio de cultivo, que es asepsia y explantes. Si sabemos exactamente lo que es la asepsia, lo que es los explantes y lo que es el medio nutritivo, entonces rápidamente podemos crear una definición. En el glosario, por favor, quiero que me pongan una definición de ustedes, ¿sí? Una definición de ustedes, ¿cómo entienden? Así como habíamos visto que la propagación por semillas y la multiplicación por estacas generalmente tiene algunas características, tiene algún parangón, tiene algunas diferencias. El cultivo de tejidos vegetales también tiene algunas características que son propias, son per se de ese tipo de cultivos. Primera característica, generalmente ocurren a microescala. Es decir, en un pequeño espacio reducido, yo puedo tener una gran cantidad de plántulas. Y como se hace en microescala, lo hacemos en el interior de un vidrio. Yo me acuerdo cuando yo recién regresé de mi posgrado en Cuba, prácticamente no teníamos ni idea de lo que era el cultivo de tejidos vegetales. Yo fui a especializar en una rama que nunca había estudiado. Yo me acuerdo que cuando fui a Cuba, me recibió un ingeniero forestal en el aeropuerto y me fue llevando a la Universidad de Pinar del Río, donde yo estudié. Y él me decía, compañero, dice, ¿qué viene a estudiar usted? Le digo, vengo a estudiar biotecnología forestal.
Entonces me dice, dice, ¿qué tal? Les digo, para hablarle con toda honestidad, no conozco nada. Nunca habían dado absolutamente nada. Pero bueno, después ya tocó estudiar y todo es cuestión. Y yo le decía a este amigo que coincidencialmente se llamaba Fidel Góngora, me acuerdo. Y a Fidel le comentaba, le digo, chuta, créame, le digo, Fidel, tengo miedo, me da miedo, yo nunca he estudiado aquello. Y dice, no, tranquilo, chico, esto se aprende. Y siempre me llegaba a ver en la universidad, él era profesor en la universidad, pero era profesor de gasometría, me acuerdo. Y entonces llegaba y decía, ¿qué tal, Víctor Hugo? ¿Se aprende o no se aprende? Yo al principio le decía, no se aprende. Hasta que, bueno, ya le fui cogiendo el ritmo en un mes. Alguna vez me llegó a ver, ¿se aprende o se aprende? Digo, se aprende, ¿no? Entonces, cuando yo regresé ya de Cuba, yo venía con unas ideas formidables. Uno cuando viene de un posgrado viene realmente volando altísimo. Y total me encuentro con la cruda realidad que no teníamos ni laboratorio. Y entonces hablé con con el señor decano que en ese tiempo, cuando yo me fui a Cuba, él era director de la carrera de Ingeniería Forestal, un tipo extraordinario, a quien yo le debo muchísimas las cosas que soy hoy, pero lamentablemente pues, falleció hace algún tiempo. Un hombre extraordinario que Diosito debe tenerlo en el reino de los cielos, un tipo que hizo muchísimo bien a la carrera de Ingeniería Forestal, incluso ahí dentro de la historia que están poniendo en el trabajo que está haciendo Mitzi, deberían incluirlo realmente a él, porque fue un hombre que hizo muchísimo por la carrera. Y cuando yo regreso, cuando yo me fui, él era coordinador de la carrera de forestal. Y yo regreso y ahora era decano. Y le digo, mire, ingeniero, ya vengo. Le digo, quiero. Dice, chuta, pero no tengo laboratorio. Pero en ese tiempo de la universidad daba muchas facilidades. Yo creo que había mucho flujo económico también, mucho flujo de capital. Me dijo, mire, Víctor Hugo, busque un laboratorio, busque un aula, donde usted quiera, y ahí realmente hágame un diseño para construir el laboratorio. Busque en la universidad donde usted encuentre. En ese tiempo me acuerdo que el rector de la universidad es el que ahora lleva el nombre de la ciudad universitaria. ¿Cómo se llama la ciudad universitaria? La ciudad universitaria, ¿cómo se llama? Ustedes sí saben, ¿eh? ¿Cómo se llama la ciudad universitaria en la Argelia? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver si han pasado por la universidad. ¿Cómo se llama la ciudad universitaria donde está enmarcada, donde está anclada la universidad en la Argelia? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Se fueron? ¿O nadie sabe? ¿Cómo se llama? Qué lástima. Oh, qué lástima que no. Virgen Santísima. Yo, por Dios santo, de rector, les niego la matrícula. O sea, no puede ser que un estudiante de sexto ciclo no sepa cómo se llama la ciudad universitaria donde está realmente anclada, enmarcada la Universidad Nacional de Loja. ¿Quién sabe? ¿A ustedes del primer ciclo? ¿Es Guillermo Falconi? Guillermo Falconi Espinosa. Así se llama, por si acaso. Ciudad Universitaria Guillermo Falconi Espinosa. Cuando yo regresé de Cuba, él era el rector. Entonces, como era muy amigo, el señor lo llamó. Le dijo, mira, Guillermo, digo, sabes que viene ya Víctor Hugo, ha regresado de Cuba y necesita un laboratorio. Y el señor rector le dijo, mire, que busque donde él realmente encuentre un local. Y bueno, comencé a recorrer las edificaciones de la universidad y me encontré al lado de la MED, que ustedes conocen, la ciudad universitaria. Habían dos aulas que generalmente se daban clases a la carrera de ingeniería agrícola y estaban vacías, estaban llenas de muebles viejos, todas cuestiones. Y ahí yo hice un diseño, es donde se consta actualmente el laboratorio de micropropagación vegetal, y ya construimos el laboratorio. Yo quería ya hacer mis primeros experimentos, porque había venido estudiando en Cuba una cantidad de cosas, y planteamos el primer proyecto de investigación sobre orquídeas, me acuerdo, tan patente. No teníamos nada, ningún resultado, no salía nada, todo se contaminaba. Hasta que, bueno, algún rato ya poco a poco fuimos cogiéndole, primero que el laboratorio sea séptico, y comenzamos entonces a tener ya resultados. Y de ahí creo que al poco tiempo llega un orquidiólogo de acá de Loja, que lamentablemente hace un mes murió con el COVID. Él era un ingeniero agrónomo que realmente le encantaba el mundo de las orquídeas, y se había ido a un evento de un seminario en Maracaibo, me acuerdo, en Venezuela, y había comprado 2 frascos de orquídeas híbridas. En el interior del frasco siquiera habían unas 500 plantas, ¿no? Y entonces eran híbridas. Entonces, microescala. Fíjense que en esos 2 frasquitos él tenía 1000 plantas. Y como prácticamente por los orquidiólogos, ellos venden orquídeas, pues él le pasó dólares por la cabeza y dijo, chuta, aquí con un solo frasco, creo que cada frasco, por poner un ejemplo ahora, le costó $100 cada frasco, $200 invirtió. Cuando ya había perdido el primer frasco, que se le contaminó todo en su casa, en el orquidiario que él tenía en su casa, llegó al laboratorio. Y dijo, vea, ingeniero, ayúdeme, dijo, yo quiero que usted me ayude realmente a poder hacer el proceso de adaptación de las plántulas y le voy a dar el 50%. Digan, no, le digo, esto no es soplar y hacer botellas, es todo un proceso de investigación. No volvió nunca más, porque realmente están las plantas en microescala, pero hay que tratar de optimizar las condiciones ambientales. Una de las características fundamentales de la vitroplanta que está en el interior del vidrio es que tiene garantizados los factores físicos, es decir, temperatura, humedad,
intensidad lumínica, fotoperiodo, tiene garantizado. Y también tiene optimizado los factores nutricionales y hormonales. Generalmente la vitroplanta está en un medio de cultivo. Para el glosario, medio cultivo, un medio nutritivo que está conformado por compuestos orgánicos e inorgánicos. Medio de cultivo es una solución nutritiva conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, la primera característica, microescala, es decir, este señor en 2 frascos tenía 1000 plantas. Es decir, en un pequeño espacio in vitro se puede conservar una gran cantidad de germoplasma. Pero también tiene un inconveniente, verán, que se produce la biopiratería. Biopiratería para el glosario. Transporte ilegal de material biológico. Transporte ilegal de material biológico. Por ejemplo, qué sé yo, alguien puede llevarse en un tubo de ensayo en forma de callo, no sé, nuestros guayacanes. Pues puede facilitarse la biopiratería. Se optimizan entonces las condiciones físicas, nutricionales y hormonales. En el medio de cultivo existen compuestos orgánicos e inorgánicos que son de fundamental importancia para el proceso metabólico, que vamos a revisar más adelante, que es el anabolismo y el catabolismo, que quedó para poder conversar ahora. Tercera característica, como se realiza en condiciones asépticas, debe excluirse o está exento del ataque de microorganismos, especialmente bacterias, de hongos, ¿no? De nemátodos, de virus. Es decir, en definitiva, es un material que está totalmente limpio, totalmente aséptico. Es otra característica fundamental. Pero aquí hay una característica que es súper importante, que no hacía ya la propagación in vivo por semillas o la multiplicación por estacas, que se puede conservar o se puede alterar el patrón de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo sembrar igual en el interior de un vidrio una semilla de cinchona y germine una semilla de cinchona. No ha pasado nada. Ahí estoy conservando el mismo patrón de crecimiento. Pero si yo siembro la semilla, y a esa semilla que si yo le induzco, inducir, promover, acelerar, quiere decir inducir, promover, acelerar, inhibir, retardar un proceso fisiológico. Si yo induzco y le pongo una hormona a esa semilla me va a formar un callo y de ese callo puedo desdiferenciar y tener un brote de novo. ¿Qué es un brote de novo? Brote de novo es formar brotes de nuevo. Brote de novo, formación de brotes de nuevo. Entonces, yo me acuerdo que hace unos 2 años, cuando todavía estábamos en la otra realidad, me acuerdo que llegué al laboratorio, al proyecto Cinchona, y tenía una compañera ingeniera agrónoma que era parte del proyecto, y me dice, ingeniero, venga para que vea, quiero indicarle algo. Sembré una semillita de cinchona, ¿no? Y aproveché un medio de cultivo que teníamos una tesista que estaba haciendo callos en cinchona, y venga para que vea lo que ha formado. No germinó la semilla, mira lo que ha formado. Había formado un callo. Es decir, había alterado el patrón de crecimiento. Y en función de esa alteración del patrón de crecimiento, se puede llegar a hacer la formación de brotes de nuevo. Eso lo vamos a ver más adelante. Quinta característica, yo puedo manipular los tejidos, los explantes, que puede ser una célula, un protoplasto, un meristema, un grano de polen, una semilla, etcétera, como que si fueran microorganismos en condiciones asépticas. Esa es otra característica particular que tiene el cultivo de tejidos vegetales. Y lógicamente, como se hace en el interior de un vidrio, aprovechando lo que hizo Haberland en el año 1902, que él aisló material vegetal y dijo, bueno, voy a ver qué pasa. Así como las plantas crecen in vivo, voy a ver qué pasa in vitro. Y prácticamente, pues él fue el precursor, la persona que prácticamente inició con el cultivo de tejidos vegetales, y por eso les decía que Haberland generalmente se lo considera como el creador, como el padre del cultivo de tejidos vegetales, porque cultivó en el interior de un vidrio. In vitro quiere decir literalmente en vidrio. Muy bien. ¿Cómo se puede iniciar el cultivo de tejidos vegetales? ¿Y qué modalidades existen? Así como cuando yo hago propagación o multiplicación in vivo, utilizo, qué sé yo, si es propagación sexual, semillas, por ejemplo, semillas. Si es multiplicación, utilizo estacas, utilizo acodos, utilizo injertos, utilizo postes, etcétera. Fíjense que el campesino toda la vida ha hecho propagación clonal. Por ejemplo, que si yo me acuerdo que en Calera, mi papá cuando cercaba un cerco, utilizaba el porotillo o el piñón. Cuando usted utiliza el porotillo o el piñón, está haciendo propagación clonal, está haciendo multiplicación vegetativa, ¿no? El campesino lo ha venido haciendo de ordinario. Ese es el principio de la clonación, está utilizando una célula totipotente. Lo grave es cuando se quiere hacer en animales y se quiere hacer en personas, y entonces ahí se sataniza. Entonces, ¿qué modalidades se pueden utilizar para hacer el cultivo de tejidos vegetales? Generalmente pueden haber diferentes fuentes de explante. Por ejemplo, se pueden utilizar a través del cultivo de embriones. Los embriones decíamos que vienen a ser prácticamente ya el órgano fecundo y maduro, ¿no? Es decir, ya se unió la ósfera y se unió el anterozoide. Entonces, yo puedo utilizar un embrión
para poder hacer cultivo de tejidos vegetales. O puede utilizar una semilla, o en el caso de nosotros, por ejemplo, utilizado cinchona para poder hacer germinar, y yo tengo realmente una vitroplanta en el interior del vidrio, ¿no? Una estudiante hace algún tiempito, hace unos 2, 3 años de agronomía, hizo una tesis conmigo, por ejemplo, de germinación de papaya. ¿Y por qué trabajó en papaya? Porque papaya generalmente yo creo que debe ser de las especies vegetales que tiene la tipología floral más variable en el reino vegetal. La papaya puede ser hermafrodita, a ver, hermafrodita, anoten para el glosario, que tiene los dos sexos, es decir, el polen y el estigma tienen en la misma flor. Puede ser monoica, para el glosario, monoica. Puede ser dioica, puede ser unisexual masculina, puede ser unisexual femenina. Miren la papaya, la tipología floral que tiene. Y entonces con ella hicimos esos términos son para el glosario, verán, definirlos. Monoico, que tiene las flores en el mismo eje, pero en diferentes partes, ¿no? El maíz, por ejemplo. Dioico, que tiene las flores masculinas y femeninas en diferentes ejes, en diferentes pies. Por ejemplo, el sauce, el palo santo, son plantas dioicas, ¿no? Entonces, el papayo tiene esa característica. E hicimos una tesis con ella sembrando semillas de papaya. Pero también se puede hacer utilizando meristemos. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, cuando, no sé, será unos 10 años, hicimos una tesis con una estudiante de agronomía utilizando meristemos en tomate, porque el tomate se contaminaba mucho del fusarium, incluso las semillas ya venían contaminadas. Y cuando uno quiere salvar el material vegetal, se puede utilizar, qué sé yo, meristemos, porque todavía como son microscópicos, escapan al ataque los microorganismos, bacterias, virus, hongos. Es decir, el meristemo todavía no está soldado íntimamente al sistema vascular de la planta. Y los meristemos están ubicados tanto en la parte apical como en la parte radicular, y están ubicados también en los ápices de las hojas, de las ramas. Los meristemos primarios y los meristemos secundarios. Averiguarán qué hacen los meristemos primarios y los meristemos, o quién sabe, a ver, qué hacen los meristemos primarios y qué hacen los meristemos secundarios. A ver. Los meristemos primarios son los encargados en longitud y los meristemos secundarios son encargados del espesor de las árboles. Excelente, mi estimada Zaida. Fabuloso, extraordinario. Felicitaciones. El meristemo primario permite el crecimiento en longitud y por eso se ubica en el ápice terminal del tallo o en el ápice terminal de la raíz. También se encuentra en las puntas de las ramas. En cambio, el meristemo secundario se encuentra en la parte interna del tallo, es decir, en la parte del cambium. Se encuentra entre el floema y el xilema. Vamos a ver si tengo más adelante tiempo, ahora me acuerdo para explicarles con lujo de detalles aquello en otra clase, ¿no? Entonces, el cambium es el que permite el crecimiento en longitud. Entonces digo, cuando uno quiere sanear un material vegetal que está muy contaminado, puede recurrir a meristemos. Pero ya sea que se utilice embriones, semillas o meristemos, en el explante se puede conseguir dos respuestas fisiológicas. O puedo conservar el patrón de crecimiento, es decir, el CPC que dice ahí. Es decir, siembro la semillita, o siembro el embrión, o siembro el meristemo, y me va a dar una planta completa. O puedo alterar el patrón de crecimiento. Es decir, siembro el embrión, siembro la semilla, como en efecto hizo esta ingeniera, o el meristemo, e induzco la formación de un crecimiento indiferenciado, diferente a la plantita superior, y forma un callo. Entonces, a través de esas tres vías yo puedo conservar el patrón de crecimiento o puedo alterar el patrón de crecimiento. Las modalidades de la parte inferior, dice que se puede utilizar también células en suspensión, se puede utilizar protoplastos o se puede utilizar anteras y polen. ¿Qué son los protoplastos? ¿Qué era el paraplasma? A ver, ¿qué era el paraplasma? ¿Quién me dice qué era el paraplasma? Ya estaba en el glosario. ¿Qué era el paraplasma? ¿Qué era el paraplasma? Es la parte de la célula muerta. Muerta o ergástica de la célula. ¿Qué será el protoplasto, en cambio? ¿Qué será el protoplasto? O protoplasma. ¿Qué será el protoplasma? Parte viva. Habla en el glosario. Muy bien. Bien, Brian. Muy bien. Es la parte viva. Es la parte fundamental de la célula que está conformada por el citoplasma y el núcleo. Es decir, eso es el protoplasma. Entonces, yo puedo utilizar, miren, células de suspensión, puedo utilizar protoplastos, puedo utilizar cultivo de anteras y polen. Miren lo que es anteras y polen. Recuerden que la antera y polen es el órgano sexual. Hay que diferenciar entre lo que es el órgano sexual y lo que es la célula sexual. El órgano sexual es la antera, el polen, donde está realmente la célula sexual, ¿no? La célula sexual es el anterozoide, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo células en suspensión, protoplastos, anteras y polen, hay un solo camino. Es decir, no puedo conservar el patrón de crecimiento. Es decir, yo de un protoplasto no puedo tener una planta superior, o de una antera de polen no puedo tener, que sea una planta superior. Solo me queda un camino, que es alterar el patrón de crecimiento. Cuando altero el patrón de crecimiento, generalmente formo una masa amorfa de células indiferenciadas que se conocen con el nombre de callo.
Y a partir de ese callo, induciendo con el uso de fitohormonas, reguladores del crecimiento, yo puedo desdiferenciar ese callo y formar un individuo completo. Es más o menos lo que decía que pasa en el Perú con el CIP. El CIP decíamos que es el Centro Internacional de la Papa. Y decíamos que ellos tienen almacenado el germoplasma de papa de todos los ecotipos que existen en la región andina. Los tienen en forma de callo, los tienen en crioconservación, es decir, en la temperatura del nitrógeno líquido, menos 153 grados centígrados. Si un país quiere realmente recuperar, no sé, por decir algo, el ecotipo, no sé, papa chola, por decir algo, obtiene el callo y desdiferencia el callo y puede tener realmente un individuo completo. Ese individuo completo que se forma de un callo se conoce con el nombre de brote de novo. Y decíamos que un brote de novo es la formación de un brote de nuevo. Entonces, cuando utilizo células en suspensión, protoplastos, anteras o polen, solo me queda un camino: alterar el patrón de crecimiento. Es decir, inducir la formación de un callo. En cambio, cuando utilizo embriones, semillas o meristemos, puedo tener en el explante dos respuestas: o conservar el patrón de crecimiento, que la semillita germine y sea una planta superior, o alterar el patrón de crecimiento. Pero yo no me puedo dar el lujo de en el interior del vidrio yo sembrar una semillita y que salga una semillita. No, tengo que hacer micropropagación. Otro término para el glosario: micropropagación, propagación masiva, propagación acelerada en el interior de un vidrio en condiciones de asepsia. Micropropagación, propagación acelerada, propagación masiva en el interior de un vidrio en condiciones de asepsia. Entonces, la plantita que logra germinar, que conserva el patrón de crecimiento, tengo que utilizarla para subcultivarla y hacer generalmente tener mayor cantidad de material vegetal a través de micropropagación. Eso voy a explicar un poquito más adelante. Pero cuando uno habla de cultivo de tejidos vegetales, como se puede obtener prácticamente cualquier parte del vegetal, desde el punto de vista totipotente, está en la capacidad regenerativa de formar un individuo completo. Entonces, si yo hago, qué sé yo, explantes de hojas, de tallo, meristemos, células, suspensión, protoplastos, anteras, polen, es cultivo de tejidos vegetales. Por lo tanto, entonces, hubo un autor que se llamaba De Fossar. En el año 1977, él dijo, para dar claridad al asunto, él dijo que se podría definir o se podría clasificar el cultivo de tejidos vegetales en tres grandes tipos. Y entonces dice, el primer tipo es el cultivo de tejidos organizado. El segundo tipo es el cultivo de tejidos no organizado y el tercero es no organizado, organizado. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. ¿En qué consiste, según el señor De Fossar, el cultivo de tejidos organizado? Dice que el cultivo de tejidos es organizado cuando se utiliza el órgano completo, es decir, cuando se utiliza el órgano intacto, ¿no? Y quedan dos caminos con ese órgano intacto o completo: o conservar el patrón de crecimiento o alterar el patrón de crecimiento. A eso generalmente se conoce con el nombre del cultivo de órganos o organogénesis o morfogénesis, les conocen. Yo ahorita estoy preparando una ponencia para el mes de junio. Va a haber en el Perú, va a haber un evento sobre cinchonas y me pidieron que haga una ponencia sobre morfogénesis de cinchón oficinal. Estoy preparando una conferencia sobre morfogénesis de cinchón oficinal para obtener brotación. Es decir, estoy partiendo del primer tipo de cultivo. Es un cultivo de tejidos organizado. Entonces, según De Fossar, dice que el cultivo de tejidos organizado es cuando usted utiliza el órgano intacto y puede conservar o alterar el patrón de crecimiento, y algunos le llaman cultivo de órganos o morfogénesis, es decir, o organogénesis. Segundo tipo de cultivo, según el señor De Fossar, cultivo de tejidos no organizados. Y dice que en este tipo de tejidos no organizados es cuando se utiliza un fragmento de tejido. Y ese fragmento de tejido se conoce con el nombre de explante, que puede ser la punta de una raíz, la punta de una hoja, una antera, un polen, etcétera, etcétera. Pero queda un solo camino. Solo se puede alterar el patrón de crecimiento para dar lugar a la formación de un callo, ¿no? Entonces, el segundo tipo, el tipo de crecimiento, según el señor De Fossar, es de que se puede alterar el patrón de crecimiento para formar un callo. Y el tercer tipo de cultivo es un poquito un híbrido, ¿no? Un cultivo de tejidos no organizado, organizado. ¿En qué consiste? Partimos realmente de tener un cultivo de callos, y a ese callo, a través de la inducción, utilizando reguladores del crecimiento, yo puedo llegar a tener órganos de novo, es decir, órganos de nuevo. Esta es la base del mejoramiento genético. Esta es la base de la micropropagación también. Es decir, este es un cultivo intermedio. Yo ya tengo el callo. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de explicar los cultivos de callos. Ya vamos a ver que yo tengo un callo. Y ese callo lo puedo inducir
para que forme brotes de nuevo. Entonces, cuando eso pasa, el señor de Fosas dice que estamos frente a un cultivo de tejidos no organizado. ¿Qué características tiene, así como hicimos un parangón, una comparación entre la propagación sexual y la multiplicación vegetativa? Vamos a ver qué características tiene la propagación in vivo e in vitro de las plantas. Vamos a ir viendo qué características tiene la una y qué características tiene la otra. In vivo en condiciones naturales, en condiciones sépticas, es decir, ya sea en el campo, en un invernadero, en un vivero, en un cuarto de aclimatación, etcétera, etcétera. In vitro, cuando se hace en condiciones de asepsia en el interior de un virus. Vamos a ver algunos parangones al respecto. Primero partimos entonces de que la propagación in vivo es el método natural, es el método tradicional, es el que se hace bajo condiciones naturales o más o menos controladas. Por ejemplo, un invernadero, por decir algo. No sé, tenemos un invernadero y se puede controlar de alguna manera, no sé, el ingreso de la radiación, se puede controlar la temperatura, se puede controlar la humedad, ¿no? Podemos controlar incluso, qué sé yo, algunos microorganismos. Alguna vez se decía que los tomates de invernadero, por ejemplo, no les aplicaban insecticidas, hasta que una vez alguien dijo que yo me acuerdo que estuve en un seminario una vez en Quevedo y estaba en ese tiempo estaba de moda la agroecología. Y este señor iba a exponer algo sobre un trabajo de agroecología y resulta ser que en unas diapositivas, en ese tiempo no había PowerPoint, había hecho en unas laminitas de acetato, y en una lámina de acetato expone una en donde estaban con una bomba de mochila fumigando el tomate dentro del invernadero. Entonces, a veces no es que necesariamente es totalmente ambiental, totalmente verde, ¿no? Se puede hacer en campo abierto, ya sea en un invernadero, en un vivero, en un cuarto de aclimatación, pero la idea es de que se hace en condiciones sépticas, es decir, en condiciones que no son de extrema limpieza. Por lo tanto, entonces, los factores bióticos y abióticos inciden en el crecimiento de la planta. Es decir, la planta está expuesta a los factores bióticos. ¿Cuáles son los factores bióticos? Por ejemplo, plagas y enfermedades, insectos, nemátodos, hongos, bacterias, etcétera, etcétera. Es decir, la planta cuando está creciendo in vivo puede sufrir realmente el embate o está expuesta a los factores bióticos. Pero también pondrán ustedes en el glosario, verán que es biótico, abiótico. Abiótico, en cambio, factores, qué sé yo, ambientales. Luz, temperatura, humedad. Es decir, aquellos que pueden incidir en el crecimiento y en el desarrollo. Pero a través de la propagación in vivo, solo podemos conservar el patrón de crecimiento. Es decir, yo no puedo alterar el patrón de crecimiento. No puedo, qué sé yo, nunca he visto que en el campo alguien siembre una semilla de eucalipto, qué sé yo, y forme un callo. A veces en las estacas sí pasa, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez dirigí una tesis en agronomía de una señorita que hizo una tesis en babaco. Entonces hizo enraizamiento de babaco utilizando una hormona, que era el hormonagro, ¿no? Y entonces utilizaba esta hormona y le poníamos en la base de la estaca la hormona y resulta ser que las estacas no formaron raíces y formaban una costra, formaba una especie de un abultamiento en la base de la estaca. Y un día me dice la señorita, mis ingenieros, venga para que vean, no están formando estaca el babaco. Fuimos a ver, era un callo, ¿no? Pero normalmente en condiciones in vivo solo se conserva el patrón de crecimiento. En cambio, in vitro es un método alternativo de las plantas en donde se hace bajo condiciones controladas. Es decir, aquí generalmente estamos garantizando condiciones tanto bióticas como abióticas controladas. Se puede controlar los factores físicos, los factores químicos, los factores ambientales, nutricionales y hormonales. Entonces, primera característica. Se hace en un laboratorio, por lo tanto, entonces se hace en condiciones de asepsia, en donde se trata de controlar factores ambientales y factores nutricionales. Van a ver ustedes que más adelante vamos a ver, se puede manejar, por ejemplo, la luz, la temperatura, la humedad, el fotoperiodo, la intensidad lumínica, y yo puedo realmente acelerar el proceso si modifico la composición nutricional del medio de cultivo. O puedo retardar, inhibir un proceso si modifico la composición química del medio de cultivo. Por lo tanto, entonces, en el cultivo in vitro, una de las características fundamentales es de que puedo conservar o alterar el patrón de crecimiento. Es decir, o yo puedo, qué sé yo, sembrar una cinchonita y tener una semilla de cinchona para hacer luego micropropagación, porque no cabe, qué sé yo, en que se haga o se dé lujo uno solo de sembrar para que realmente tenerla como adorno. No, hay que hacer micropropagación. O puedo a esa semillita inducirle, qué sé yo, la formación de un callo. Estoy alterando el patrón de crecimiento. Es decir, cuando se habla de cultivo in vitro, estos dos términos hay que considerarlos de manera particular. Tanto inducir como inhibir un proceso fisiológico. Cuando la planta está inoculada in vitro, yo puedo inducir un proceso. Es decir, yo puedo acelerar un proceso. Por ejemplo, puedo permitir la formación de raíces.
Yo voy a presentar en la ponencia que va a haber en el Perú, voy a presentar morfogénesis en Cinchona officinalis, tratando de inducir con la utilización de reguladores del crecimiento, de hormonas. Pero también puedo inhibir el crecimiento. Es decir, en vez de que realmente el tejido forme, no sé, órganos diferenciados, puedo inhibir el crecimiento y formar, no sé, un tejido callogénico. Es decir, formar un callo. Entonces, otra de las características particulares que definitivamente ya en la propagación in vivo no se puede hacer. Desde esa perspectiva, entonces, veamos algunas diferencias que se dan entre la propagación in vivo e in vitro de las plantas para parangonear, así como hicimos con la propagación sexual y la multiplicación vegetativa. En la propagación in vivo se puede hacer por semillas, por material vegetal, estacas, acodos, injertos, etcétera, etcétera. Igual acá en in vitro se puede hacer con semillas, material vegetal que puede venir de árboles plus, con la diferencia de que en la propagación in vivo se llama material de propagación, en la propagación in vitro decimos son explantes. Y decíamos que los explantes son fragmentos de tejido que se aíslan de una planta para poderlos inocular en el interior de un medio de cultivo. In vivo se puede hacer en el campo, en el vivero, en un invernadero. En cambio, acá se hace solo en un laboratorio porque necesitamos garantizar condiciones de asepsia, es decir, en condiciones in vitro. In vivo se hace en condiciones sépticas, in vitro en condiciones asépticas. En condiciones in vivo, generalmente se utiliza un suelo, se utiliza un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Para el glosario. Sustrato, mezcla de compuestos en diferentes proporciones. Mezclas de compuestos en diferentes proporciones. Por ejemplo, digo, pongo una parte de suelo agrícola, pongo una parte de arena y pongo una parte de humus. Ese es un sustrato. Entonces, un sustrato, es un compuesto en diferentes proporciones. En cambio, ahí hago la siembra, las estacas, las semillas, lo que sea, ¿no? En cambio, acá utilizo un medio de cultivo. Y es en el medio de cultivo donde hago la inoculación de los explantes. Por lo tanto, en la propagación in vivo la desinfección es opcional. Por ejemplo, el campesino no desinfecta las semillas y no pasa nada. Acá es una condición sine qua non. Es obligatorio hacer la desinfección de los explantes. Condiciones naturales, condiciones controladas. Generalmente en vivo se llama la siembra o la plantación. Acá le llamamos inoculación. Para el glosario, inoculación, colocar el explante en contacto con el medio de cultivo en condiciones de asepsia. In vivo, menor tasa de multiplicación. Una semillita de cinchona me va a dar una plantita adulta de cinchona. En cambio, in vitro, mayor tasa de multiplicación. Yo esa semillita de cinchona puedo inducir la formación de un callo y de esa semilla puedo tener mayor cantidad de plántulas y a su vez puedo volverlas a subcultivar. ¿Qué es un subcultivo? Para el glosario, un subcultivo. Transferencia de un explante a un medio de cultivo fresco o nuevo. Transferencia del explante a un medio de cultivo fresco o nuevo. Repito, subcultivo. Transferencia del explante a un medio de cultivo fresco o nuevo. Entonces, puedo hacer yo cambiar la tasa de multiplicación. Así puedo tener mayor cantidad de material vegetal. Y desde el punto de vista genético, generalmente se pueden hacer hasta 6 subcultivos. Es decir, de una semillita, yo puedo llegar a tener una mayor cantidad de material vegetal. Se necesita mayor espacio físico. Acá dijimos que se hace a microescala, en un espacio reducido, puede tener una gran cantidad de plántulas, pero eso también se facilita lo que decíamos la biopiratería. Es decir, puede hacer que alguien produzca una erosión genética, se lleve el material vegetal en un tubo de ensayo en forma de callo y después lo desdiferencia en su país. Se llaman plantas sépticas, acá se llaman plantas asépticas o se llama vitroplantas. Entonces, ¿qué es una vitroplanta? Es una planta aséptica que crece en el interior del vidrio. Vitroplanta, planta aséptica que crece en el interior de un vidrio. ¿Qué más? Solo se puede conservar el patrón de crecimiento in vivo. En cambio, in vitro, yo puedo conservar el patrón de crecimiento. Es decir, la semillita de cinchona va a ser planta adulta o puedo alterar el patrón de crecimiento. Puedo cambiar el patrón de crecimiento. En vez de que esa semilla hace lo que hizo esta ingeniera, no. Le indujo, que sea la formación de un callo y de ese callo voy a tener mayor cantidad de material vegetal. En la propagación in vivo necesitamos más tiempo para la mejora genética, ¿no? En cambio, en la propagación in vitro se acorta el tiempo de la mejora genética. Es decir, se acorta incluso los tiempos de la propagación. Acá hay algunas cosas que se me quedan cortas. Ya solo es posible en condiciones in vitro. Yo puedo inducir o puedo inhibir un proceso. Si yo quiero, por ejemplo, formar brotes de novo, quiero formar raíces, quiero formar, no sé, callos, yo, qué sé yo, adiciono a la composición química del medio de cultivo una hormona o un regulador del crecimiento. Yo en mi posgrado, yo hice en biotecnología forestal y tenía que sacar una subespecialidad. Yo no sabía en qué sacar la subespecialidad porque había, por ejemplo, una subespecialidad, había
en condiciones ambientales y otra vía en hormonas. Y yo me acuerdo, no sabía yo qué hacer. Bueno, una amiga me dice, pues sí, en hormonas, ¿no? Y hice mi subespecialidad en hormonas. Y las hormonas permiten inducir, permiten inhibir. El investigador puede jugar con las hormonas. Y las hormonas, miren, producen en los desplantes, en las partes vegetativas, lo mismo que hace en las personas, en los seres humanos. Miren, por ejemplo, si ustedes, no sé, a alguien le están suministrando como parte de la medicina una hormona, si no le dan en la concentración adecuada, puede producir el efecto contrario. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad a un niño acá en Loja que no crecía, hace algún tiempo, fue una bulla que en Loja salió por la prensa, incluso lo habían llevado donde el médico, donde el endocrinólogo para que le recete una hormona, y porque el niño no crecía, creo que tenía 4 o 5 añitos y el niño era muy pequeñito, entonces le suministraron una hormona y en vez de que el niño crezca le comenzó a salir bigote. Es decir, eso hacen las hormonas. Es decir, la hormona puede inducir o puede inhibir un proceso. Pasa exactamente igual con los vegetales. Las plantas están libres de virus. Si utilizamos meristemos, ya que los meristemos todavía no están unidos, no están soldados íntimamente al sistema vascular de las plantas y por lo tanto entonces puede producirse realmente plantas que estén libres de virus. A partir de los callos que yo induzco, que es un crecimiento generalmente desordenado, una masa amorfa indiferenciada que altera el patrón de crecimiento, si yo nuevamente induzco la formación de brotes de nuevo, voy a tener nuevas plantas para poderlas multiplicar. Es una técnica que se utiliza especialmente para especies en peligro de extinción. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el proyecto cinchón en una especie básicamente porque la cinchona tiene bajísimos porcentajes de germinación. In vivo no germina más allá del 5 al 10%. In vitro realmente logramos que se incremente la tasa de multiplicación. Propagación rápida y segura de especies comerciales, por ejemplo, el banano, ¿verdad? El banano, por ejemplo, hoy se está utilizando mucho, por ejemplo, lo que yo les contaba a ustedes el día de ayer, de que hay biofábricas ya de banano. Es decir, a partir de meristemos caulinares, en el caso del guineo tiene un meristemo caulinar. ¿Qué es un meristemo caulinar para el glosario? Es aquel generalmente que está en un rizoma. Fíjense, en el banano el meristemo no está en la parte terminal como antes dijo Zaida. En el meristemo del banano está en el rizoma, está en la parte baja. Por eso cuando se descarapa, no sé si ustedes han escuchado este tema, el chante o se deschanta, propiamente el meristemo queda en la parte de la base. Eso se llama un meristemo caulinar. Entonces digo que en algunas partes se está haciendo, por ejemplo, biofábricas para tener una mayor cantidad de plántulas comerciales, como en el caso del banano. Mayor número de plántulas por unidad de superficie, claro, están en microescala, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo recién regresé de Cuba, yo quería trabajar en orquídeas, y en orquídeas no germinaban, era totalmente imposible, hasta que una vez me fui a un seminario a Machala, me acuerdo tan patente que el ingeniero que estaba de decano dijo, váyase Víctor Hugo a un seminario en Machala, porque allá están trabajando en cultivo in vitro de orquídeas. ¿Para qué están haciendo ellos? ¿Cómo es que tienen tanta planta en el interior del vidrio? Y en verdad, yo también expuse un trabajo de investigación en ese congreso y prácticamente mis resultados eran cero. Es decir, las orquídeas no germinaban, no formaban nada. Y bueno, yo expuse esos mis resultados porque desde el punto de vista ético de la investigación, el investigador tiene que ser muy honrado, ¿verdad? No puede tergiversar, no puede prácticamente sesgar los resultados. Yo expuse que mis resultados eran cero. Y a veces uno más aprende de los resultados negativos que los resultados positivos. Pero eso hay que sacar de la mente de los profesores, ¿verdad? Hay que deconstruir aquello. Siempre quieren que los resultados sean positivos. Y entonces me acuerdo que, bueno, fui a exponer allá y después expuso un compañero que que tenía fabuloso realmente. En ese tiempo había láminas de acetato, no había PowerPoint. Entonces él expuso de que tenía germinación, hoy eran unas fotos hermosísimas, que había tomado la foto y la había copiado ahí en la lámina de acetato y daba envidia ver la cantidad de plántulas que existía dentro del vidrio. Después cuando terminó la conferencia me acerqué donde este ingeniero le digo, ingeniero, ¿cómo hace uno para tener aquello? Y me dijo, mira, es una foto de un libro, nosotros no tenemos aquello, ¿no? Posteriormente nosotros realmente modificamos nuestra metodología y hoy en día prácticamente tenemos un verdadero césped en el interior de los vidrios, ¿no? Propagación en plantas medicinales se puede hacer en espacios reducidos, pero aquí viene algo súper importante. Se pueden producir híbridos somáticos. Híbridos somáticos. Normalmente los híbridos son híbridos asexuales que se producen por cruzamiento. Por cruzamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero producir un híbrido en maíz, ¿qué hacen los genéticos? Generalmente los mejoradores genéticos, ¿qué hacen? Llevan el polen de la espiga y lo ponen en la ovocela de la mazorca, ¿no? Y ahí hacen generalmente un cruzamiento. Y tienen un híbrido sexual. Ese es un híbrido sexual, producto de cruzamiento. Pero un híbrido somático es un híbrido asexual. Un híbrido asexual, miren. Es decir, un híbrido
que se puede obtener a partir, por ejemplo, no sé, de un embrión o a partir de, no sé, de un meristemo. Es decir, esa información genética se induce en ese tejido de manera exógena y se puede tener entonces un híbrido somático. Eso definitivamente en el campo in vivo, imposible hacerlo. Y la otra, se pueden tener plantas haploides. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será una planta haploide? A ver, ¿qué será una planta haploide para que la pongan en el glosario? ¿Qué será una planta haploide? Ustedes ya pasaron genética, a ver. Supongo que vieron ahí porque los haploides son fundamentales en el mejoramiento genético. A ver, alguien que me diga qué será una planta haploide. Rapidito, a ver. ¿Nadie? ¿Qué era un haploide? A ver, ¿qué era un haploide? ¿O qué era una célula haploide? Que tiene la mitad de los ¿Qué? Solo conjunto de Información genética, ¿no es cierto? Una planta haploide, entonces, es aquella que tiene la mitad de la información genética. Pregunta, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Una planta haploide será fértil o infértil? infértil. Infértil, porque tiene la mitad de la información genética. Entonces, ¿cómo puedo conseguir una planta haploide en la naturaleza? Imposible, imposible. In vivo, imposible, ¿no? Algunos dicen que por ciertas aberraciones genéticas, por ciertas mutaciones, tal vez se puede obtener una planta haploide. Es una planta que tenga la mitad de la información genética, ¿sí? Que tenga la mitad de la información. Consulten a ver para la próxima clase de Zaira que noten ahí cuántos cromosomas tiene, por ejemplo, el eucalipto, cuántos cromosomas tiene el pino, a ver, para saber más o menos cuántos cromosomas tiene el pino y el eucalipto, para saber cuál es la célula haploide. Zaira, ¿me escuchó? Para la próxima clase anotar entonces cuántos cromosomas tiene el eucalipto y cuántos cromosomas tiene el pino. Zaira, sí anotó, ¿no? Sí. Ya. Entonces le decía, miren, muy difícil in vivo. In vitro, ¿cómo? ¿Quién me dice, a ver, qué fuente de desplante? Vamos a ver si han atendido. ¿Qué fuente de desplante se podría cultivar en condiciones controladas, en condiciones asépticas, para tener una planta haploide? A ver, ¿quién me dice? Anótese 2 puntos de participación, a ver. Anótese 2 puntos de participación. ¿Qué tipo de desplante yo cogería o sembraría en el interior de un vidrio para tener plantas haploides? A ver. ¿El estigma o el polen? Muy bien. A ver, ¿quién fue? Oscar. Oscar, muy bien. Oscar tiene 2 en participación. Muy bien, Oscar. Utilizando el polen. Pero esa planta va a ser una planta infértil. Va a ser una planta prácticamente que tiene la información genética. Hoy en día, a través de radiación o a través de aplicación de sustancias químicas como la colchicina, que es una sustancia mutagénica. Entonces, póngale ahí, colchicina, sustancia mutagénica que permite duplicar la información genética. Colchicina es una sustancia mutagénica que permite duplicar la información genética. Colchicina, sustancia mutagénica que permite duplicar la información genética. Si alguien no va a copiar lo del glosario, me dice al final, o si no van a la grabación. Yo todas las clases las grabo y las subo a la página. Entonces, miren, se puede obtener plantas haploides. ¿Qué importancia tienen las plantas haploides? Que una vez que han sido duplicado el número de cromosomas, ya sea por métodos químicos o por métodos físicos, químicos como la colchicina, se puede contribuir al mejoramiento genético de las plantas. Es decir, ya sirve para hacer ingeniería genética de las plantas. Muy bien, vamos a ver las fases por las que pasa el cultivo de tejidos vegetales y que las vamos a ir analizando a lo largo de la asignatura. Luego de esto vamos a retomar en cada tema para ir un poquito analizando. A mí siempre me gusta dar de lo general a lo particular. Vamos a ver la parte holística de la asignatura. Generalmente se dice que a nivel in vitro igual hay muchas discusiones. Hablan unos de 4, 5, 6 fases, pero básicamente desde la experiencia que yo poquito he podido adquirir, básicamente yo diría que en el cultivo de tejidos vegetales se pueden tener 4 grandes fases. La primera fase, que es la fase de implantación de los tejidos, que se hace en condiciones asépticas. ¿Cómo se parte en esta fase? ¿Cómo se parte en esta fase de implantación? Justamente la señorita que se gradúa en esta semana, creo que es el día jueves o viernes, ¿no? Ella trabajó en la fase de implantación. ¿En qué consiste? Pues digo que en la pandemia, miren, a pesar de la pandemia, se fue al campo primero seleccionar árboles plus o árboles élite. Por ejemplo, en el proyecto Cinchona, el primer paso que hicimos fue seleccionar plantas plus o plantas élites. Uno de los cuellos de botella, una de las limitantes que tenemos los forestales es de que no tenemos seleccionados árboles plus o árboles semilleros. Y es la razón por la cual a veces no podemos contribuir al mejoramiento genético. Yo tengo ahorita un ingeniero forestal que fue estudiante mío y que hizo el doctorado en Brasil, llegó recién en genética, ¿verdad? Y él me contaba, por ejemplo, que en Brasil saben exactamente cuál es el padre de las plantas mejoradas genéticamente. Fíjense. Es decir, dice, por ejemplo, en eucalipto, sabemos exactamente de dónde proviene ese clon. Nosotros no tenemos aquello.
Nosotros en Cinchón hemos hecho una cuestión algo similar, entonces seleccionaron árboles plus. Entonces, ¿qué hizo ella? Seleccionaron árboles plus o árboles élite. De ese árboles plus selecciona un explante. Luego se hace el aislamiento para el glosario. Aislamiento es la preparación del material vegetal para dejarlo listo para poder hacer la siguiente fase. El aislamiento, preparación del material vegetal, preparación del explante, para prepararlo para la siguiente fase. Aislamiento, preparación del material vegetal para prepararlo para la siguiente fase. Es decir, con la ayuda de tijeras, de pinzas, generalmente se hace el aislamiento. Se comienza a dejarlo al explante en su tamaño, así como cuando en el campo uno coge una estaca y le corta para dejarla del tamaño adecuado. Eso es el aislamiento. Luego del aislamiento se pasa a la desinfección. Ya vamos a ver en su debido momento cómo se hace la desinfección. Luego se vuelve a hacer el aislamiento. ¿Por qué? Porque después de la desinfección, algunos tejidos se necrosan con el uso de algún desinfectante. Entonces, nuevamente eliminamos partes dañadas, partes muertas del desinfectante y luego si hacemos ya la inoculación. Decíamos que la inoculación es colocar el explante en contacto con el medio de cultivo en condiciones de asepsia. Eso es en condiciones de asepsia. Una vez que ya tenemos inoculado, lo dejamos en el cuarto de incubación para poder hacer la identificación. Así hacemos la identificación y lo colocamos en el cuarto de incubación. En el cuarto de incubación, generalmente el material permanece incubado a un fotoperiodo. Anoten, 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Y una intensidad lumínica. ¿Qué es la intensidad lumínica? Para que la ponga en el glosario. Intensidad lumínica es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Intensidad lumínica, cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Fotoperiodo, duración de las horas luz y de las horas oscuridad. Entonces, el tejido se lo mantiene incubado a 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Es decir, se lo está forzando a trabajar más. Recuerden que la fotosíntesis se hace en dos fases. Se hace en la fase lumínica y en la fase oscura. En la fase lumínica es cuando la planta prepara el ATP, que es el adenosina trifosfato, para utilizarlo durante la noche y formar la glucosa. Y les decía a ustedes que la fotosíntesis no está diseñada para producir oxígeno, ¿verdad? La fotosíntesis está diseñada para formar sacarosa, para formar carbohidratos. Y decíamos que el primer alimento de la planta es el pegal, que es el fosfogliceraldehído. Entonces, ¿con qué finalidad realmente se hace? Se hace de tratar de dar mayores condiciones de luz y de oscuridad, para que la planta se vea hasta cierto punto inducida, presionada en tener mayor crecimiento. Y luego hacemos la evaluación. ¿Cuáles son los objetivos de esta fase de implantación? Tener primero los mayores porcentajes de sobrevivencia. Y se dice que cuando la sobrevivencia es del 70%, es decir, sembré 100 explantes y se me contaminaron solo 30 sobrevivieron, decimos que es aceptable. ¿Y por qué es aceptable? Por la gran cantidad de material vegetal que puedo generar a futuro y tener el menor porcentaje de mortalidad o de contaminación del 30%. Esa es la primera fase que es de implantación. Segunda fase es la fase de proliferación o brotación. También se hace en condiciones asépticas. Aquí ya se puede partir de vitroplantas, es decir, de plantas que ya fueron cultivadas en el laboratorio. El trabajo de la ponencia que voy a presentar en el Perú es justamente en la fase de proliferación o de brotación. Es decir, partí yo de vitroplantas de cinchona. Esa vitroplanta de cinchona, como está creciendo en condiciones in vitro, se supone que es aséptica. Y no necesito yo desinfectarla o esterilizarla. Solo hago el aislamiento, que ya saben, inoculo el material vegetal, identifico el material vegetal, lo pongo en incubación, 16 horas luz, 8 horas de oscuridad, una intensidad lumínica de 3000 a 5000 lux. La intensidad lumínica decíamos que es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Y luego hacemos las evaluaciones. Entonces, en los resultados que voy a presentar yo en este simposio que va a haber en el Perú, entonces, probamos nosotros diferentes reguladores de crecimiento, ¿no? En diferentes tratamientos. Y vamos a ver realmente cuál fue el tratamiento que mayor cantidad de brotes se produjo en cada uno de los explantes. Porque el objetivo justamente es ese. Primero, tener el menor porcentaje de mortalidad, así que el explante no se me muera, con el mayor porcentaje de sobrevivencia, pero sobre todo, tener el mayor número de brotes por explante. Ese es el objetivo de esta fase. Tener el mayor número de brotes por explante. ¿Para qué? Para poder hacer posteriormente subcultivos. ¿Qué decíamos que eran los subcultivos? Decíamos que es la transferencia del explante a un medio de cultivo nuevo, ¿no? A un medio de cultivo nuevo, para que continúe el crecimiento, ¿no? Y básicamente desde el punto de vista genético, se pueden hacer hasta 6 subcultivos. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo parto de un explante y hago, no sé, primer subcultivo y tengo 10 plantitas de ese explante. Y de esas 10 que si yo tengo 50, y de las 50 a 100,
yo puedo hacer hasta 6 subcultivos, tratar de subcultivar el desplante para hacer micropropagación. Es decir, la propagación del material vegetal a gran escala, en espacios totalmente reducidos. Entonces, el objetivo de esta segunda fase de proliferación o de brotación es tener el mayor número de brotes por explante para poder hacer multiplicación, para poder hacer subcultivos, para poder hacer micropropagación. Y digo que se pueden hacer hasta 6 subcultivos. ¿Por qué no se aconseja hacer más de 6 subcultivos? Porque generalmente los desplantes pueden sufrir degeneración genética. Es decir, posiblemente, no sé, las hojas se comienzan a doblar, o las raíces comienzan a tener una deformación, o el tallo se comienza a tener un geotropismo positivo, que normalmente tiene geotropismo negativo, ¿no? Es decir, puede haber degeneraciones genéticas, pero hasta 6 subcultivos yo está garantizado que puedo tener mayor cantidad de material vegetal. Tercera etapa es la etapa del enraizamiento. Etapa de enraizamiento. Partimos también ya de vitroplantas, es decir, plantas que han sido cultivadas en el interior del laboratorio. Como fueron cultivadas en el interior del laboratorio, no necesito desinfectarlas porque son plantas asépticas. Solo les hago el aislamiento. Ya saben lo que es el aislamiento, la preparación del material vegetal. Luego hago la inoculación, identifico el material vegetal, lo incubo a esas condiciones, 16 horas luz, 8 horas de oscuridad, de 3.000 a 5.000 lux, y luego hago las evaluaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta fase de enraizamiento? Que también se hace en condiciones asépticas. Tener, lógicamente, el menor porcentaje de mortalidad con los mayores porcentajes de sobrevivencia, pero aquí a mí me interesa tener el mayor número de raíces por desplante. Es decir, para tratar de tener ya una vitroplanta diferenciada, que tenga al mismo tiempo raíces y que tenga también un tallo verdadero, para luego pasar a la siguiente fase que voy a explicar. Es decir, que en esta fase de enraizamiento a mí me interesa tener ya la formación de un sistema radicular para que la planta vaya a la siguiente etapa, que es la etapa de adaptación. Y para eso, tanto en la fase de brotación como en la fase de enraizamiento, ¿qué hago? Utilizo las hormonas, utilizo los reguladores del crecimiento para inducir o inhibir un proceso. Y finalmente entramos a la fase número 4, ¿no? La fase número 4 o la cuarta fase es la fase de adaptación o aclimatación, y esto se hace ya en condiciones sépticas. Es decir, yo ya no puedo controlar totalmente las condiciones que tenía en el laboratorio. Entonces, aquí lo que les cuento de este orquidiólogo, ¿no? Que yo, cuando él se le contaminaron las plantas de orquídeas, no las pudo hacer el proceso de adaptación, llegó al laboratorio y dijo, ingeniero, le doy el 50% de las plantas, pero sobrevivan. Le digo, es todo un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque primero la vitroplanta, que ya ha formado raíz y tiene un tallo lo suficientemente con una buena altura, entonces se sacan al invernadero, pero como frasco, el frasco. Es decir, toda la vitroplanta se la saca en los frascos al invernadero y se la mantiene de unos 8 a 15 días. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la planta comience a adaptarse a los nuevos regímenes de luz, de temperatura, de humedad. Una vez que la planta está prácticamente en el invernadero, se comienza a destapar paulatinamente la tapa, tratando de que no se contamine el material vegetal que está dentro. Una vez que ya la planta se va adaptando paulatinamente, hacemos el trasplante al sustrato. El sustrato, pero vamos, tiene que ser estéril, tiene que ser un sustrato, qué sé yo, que tenga la proporción, no sé, tener un poco de tierra, arena, humus, que tenga buen drenaje, que tenga una buena aireación, que tenga un pH adecuado. Y aquí sí puedo controlar algunos factores ambientales. Puedo tratar de mantener que la temperatura, por ejemplo, no se disminuya de 27 grados centígrados, que la humedad permanezca bastante alta para tener células de empalizada, que tienen grandes espacios intercelulares. Es decir, para que la planta definitivamente no se me deshidrate. Seguro que decíamos que la marchitez puede ser reversible e irreversible. Y decíamos cuando la planta entra en un proceso de marchitez, decimos que está entrando en un proceso de plasmólisis. ¿Qué es la plasmólisis? La pérdida de agua del interior de la célula. Y si esa marchitez es irreversible, la planta, la célula, no se recupera. Fíjense que la marchitez a nivel celular, ¿verdad? Pero la manifestación que se produce en el órgano es la marchitez. Si yo, por ejemplo, no he regado la plantita, no sé, me fui de vacaciones y dejé las plantas en la oficina o en la casa y regreso a los 15 días, la planta se ha marchitado. Si yo básicamente lo logro regar, la célula todavía se puede recuperar. Pero si no se recupera, generalmente la célula ha estado en un estado de plasmólisis. Es decir, prácticamente ha perdido todo el protoplasma y la célula termina de morir. Antes, por el contrario, si le sigo poniendo agua, mejor se va a producir una pudrición radicular. Entonces,
En estas condiciones, yo lo que debo evitar bajo todo punto de vista es de que la planta no se marchite. Es decir, que las células no se vuelvan plasmolíticas, sino que las células se vuelvan turgentes. Y generalmente se dice que se es aceptable el proceso de adaptación cuando se tiene un 70% de sobrevivencia y un 30% de mortalidad. Ejemplo, es decir, si tuve 100 plantitas de cinchona y de las 100 las saqué al sustrato, que han venido todo el tiempo siendo cultivadas en el laboratorio, si 70 logran sobrevivir y 30 se me pierden, se considera aceptable. ¿Y por qué se considera aceptable? Por la micropropagación. Es decir, porque tengo mayor número de plantas por unidad de superficie. Pero durante esta etapa es la etapa más crítica. Es la etapa, yo diría, en donde el investigador tiene que poner la mayor cantidad de su capacidad para poder tener los máximos porcentajes de sobrevivencia. Aquí básicamente es tratar de que la vitroplanta, cuando está inoculada en el interior del medio de cultivo, ¿verdad? Cuando la planta está inoculada en el interior del medio de cultivo, es decir, cuando es una vitroplanta, generalmente la vitroplanta encuentra en el medio de cultivo todo. Encuentra los macro, los micro, los compuestos orgánicos, las vitaminas, el agua, la luz, absolutamente todo. Es decir, como decimos, realmente es como una niña bonita, que la sirven de todo. No tiene ninguna necesidad de hacer fotosíntesis, no tiene ninguna necesidad de activar su aparato fotosintético para adquirir los nutrientes a través de la fotosíntesis. Todo lo tiene el medio de cultivo. Es la razón por la cual cuando uno ve una vitroplanta, la vitroplanta consume el medio de cultivo. Es decir, se está comiendo el medio de cultivo, como cuando, no sé, un niño está tomando un biberón, ¿no? La planta entonces se comporta, tomarán en cuenta que se comporta como un organismo heterótropo. Es decir, a pesar de tener clorofila, a pesar, qué sé yo, de tener estomas, a pesar de tener su aparato fotosintético, se comporta como un organismo heterótropo porque no tiene necesidad de hacer la fotosíntesis. Entonces, ¿cuál es el éxito de esta etapa que ya se hace en condiciones sépticas? Es tratar de pasar, de que la planta paulatinamente comience a pasar de ser una planta heterótrofa a vivir como una planta autótrofa. Es decir, que comience a activar y articular su sistema radicular, que comience a activar su sistema de transpiración. ¿Por dónde se produce la transpiración? A ver, en las plantas, ¿por dónde se produce la transpiración? Por los estomas. Por los estomas. Excelente, Dania. Extraordinario. Muy bien, Dania. Dania es mi sostén aquí, la que me ayuda realmente en las clases. A través de los estomas. Y recuerden que los estomas están provistos de un ostiolo, que es una célula oclusiva, que se abre y cierra y que deja salir en algunos casos el agua y otras veces retiene el agua. Cuando existe un periodo de estiaje, para el glosario, estiaje, falta de agua, o sequía, falta de agua, estiaje. Eso quiere decir estiaje. Entonces, tiene que articular su sistema radicular, tiene que articular la transpiración. Transpiración. ¿Qué diferencia habrá entre transpiración y evaporación? A ver, ¿quién me dice la diferencia que hay entre transpiración y evaporación? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué será la diferencia que hay entre, para el glosario, verán, transpiración y evaporación? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué diferencia habrá entre transpiración y evaporación? ¿Quién me dice? A ver. Transpiración es cuando las plantas eliminan el exceso de agua hacia la atmósfera. ¿Ya? ¿Y evaporación? Y evaporación es cuando, por ejemplo, a causa de los rayos del sol, se evaporan el agua. Excelente, excelente, mi estimada Zaida. Extraordinario, eso es. Pero vamos un poquito a clarificarlo para que lo pongan en el glosario. Transpiración es un fenómeno fisiológico y evaporación es un fenómeno físico. ¿Cuál es la diferencia? Fisiológico, la transpiración, ¿por qué? Porque es la eliminación del agua a través de los estomas, pero desde un tejido vivo. Es la transpiración. Entonces, la transpiración es un proceso fisiológico, mediante el cual entonces el agua se elimina por los estomas desde un tejido vivo. Eso es la transpiración, que lo dijo muy bien Zaida, sino que lo estamos un poquito acomodando a la definición. ¿Y qué es la evaporación? En cambio, la evaporación es un fenómeno físico, que es la transformación de agua en vapor a través de los factores ambientales. Evaporación es un fenómeno físico, mediante el cual el agua se convierte en vapor a través de los factores ambientales. Entonces, ahí como dice Zaida, interviene, no sé, la luz, interviene, no sé, los rayos solares, etcétera. Entonces, esa es la diferencia que existe entre la transpiración y la evaporación. Entonces, buscamos que la planta regule su sistema radicular, que la planta regule su sistema de transpiración, pero que sobre todo active su aparato fotosintético para que pueda realizar la fotosíntesis.
Y una vez que la plantita ya se ha adaptado, ahora sí que la plantita ya está por sí sola absorbiendo nutrientes del suelo, ha activado sus pelos radiculares, ha activado su estoma, su ostiolo, está abriéndose y cerrándose adecuadamente. Las células están haciendo el proceso fotosintético. En ese momento podemos decir que la planta está adaptada. Y ha ido pasando de esa condición paulatina de ser una planta heterótrofa, comportándose como una planta heterótrofa, a ser una planta autótrofa. Yo siempre comparo esto como cuando un niño está empezando a caminar, ¿sí? Es decir, si un niño está empezando a caminar y yo lo suelto, pues se va a caer, ¿no es cierto? Lo tengo que ir cogiendo de la mano poquito a poco, hasta que el niño comienza a caminar y va teniendo seguridad. Y a medida que va teniendo seguridad, ahora sí lo puedo soltar. Entonces, la cuarta fase es la fase, diría, más labrada. Es la fase que constituye un verdadero reto para el investigador, tratar de tener los máximos porcentajes de sobrevivencia con los menos porcentajes de mortalidad. Porque nada sirve, miren, haber hecho todo el trabajo en laboratorio, haber optimizado el método de desinfección, haber optimizado el método de cultivo, las hormonas, los explantes, los factores ambientales, si al final todas las plantas se van a morir. Es decir, más o menos pase lo que dicen vulgarmente, nadaste tanto para morir en la orilla. No ese es el objetivo. El objetivo es tratar de tener la mayor cantidad de plántulas con el menor porcentaje de mortalidad. De tal manera, entonces, que el éxito del cultivo de tejidos vegetales, como una reflexión final, radica entonces en tratar de la planta acondicionarla para que pase paulatinamente de vivir in vitro como heterótrofa, se comporta como heterótrofa, a que viva in vivo como autótrofa con los mayores porcentajes de sobrevivencia. Ahí radica el éxito del cultivo de tejidos vegetales. De lo contrario, si yo de las 100 plantas se me mueren 70 y solo me quedan 30, definitivamente no está siendo exitoso mi trabajo de investigación. Es decir, debo optimizar las condiciones ambientales para tener mayores porcentajes de sobrevivencia. Y ahí sí me podría sentir satisfecho, ¿no? Que he pasado paulatinamente de vivir la planta, no sé, como una condición heterótrofa, a vivir ahora sí de una planta autótrofa. Es decir, se puede valer por sí misma, ya hace la absorción, hace la transpiración, hace la fotosíntesis, etcétera, etcétera, y la planta ya es autodependiente. Es decir, la planta es autónoma y se la puede llevar al campo. Definitivamente ahí radica el éxito del cultivo de tejidos vegetales. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Tal vez algo que no les quedó claro para poder repetir? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, que todo bien. Ya, ¿lo del glosario también? ¿Tienen claro el glosario? Ya, muy bien. Voy a poner entonces, vamos a pasar a la última parte, que a mí siempre me gusta un poquito matizar con que comenzamos a dinamizar el aprendizaje un poquito medio como jugando, ¿no? Entonces voy a poner aquí dos preguntas que quiero que ustedes me ayuden para ver qué dirían ustedes si les ponen esta pregunta. Estamos haciendo como una conclusión de la clase. A mí siempre me gusta realmente partir de aquello para que mis estudiantes aprendan un poco divirtiendo sin que se estresen demasiado, ¿no? Te voy a poner una pregunta introductoria. Por favor, el que hable primerito, ese se gana entonces los 2 puntos. Dice la pregunta lo siguiente. Ustedes van a tener entonces 15 segundos. Dice, en las células somáticas, ¿qué tipo de división celular ocurre? Ahí está, metafase, mitosis, meiosis o interfase. 15 segundos para contestar. 1, 2, 3. Si digo yo, pierde los puntos. 3, 4. Meiosis, ingeniero. Meiosis, vamos a ver, ¿alguien más? Meiosis dijo Dania. Mitosis. 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 En las células somáticas, recuerden que son las células que tienen la información genética completa, se multiplican a través de la mitosis. ¿Y qué pasaba en la mitosis? En la mitosis generalmente existía una distribución exacta del número de cromosomas entre sus progenitores. Y por eso decíamos que, como veíamos en la clase al inicio, decíamos que tiene una descendencia homocigota. Homocigota. Entonces, primera pregunta. Dejaron escapar, ya la segunda no estaba ya casi en juego ya. Y la última pregunta, sino para aprender jugando, aprender un poco divirtiéndonos, ¿no? Segunda pregunta entonces que está puesta a sí mismo, el que sabe, sabe. Tienen así 15 segundos para contestar la pregunta que voy a poner a consideración de ustedes. Atentos entonces, atentos. Entonces dice la pregunta así, rapidito, aquí como cuando aplastan el botón y dice yo contesto rapidito. Vamos a ver entonces. En las células haploides, ¿qué tipo de división celular ocurre? 15 segundos. Metafase, mitosis, meiosis, interfase. 1. Meiosis.
Meiosis. Muy bien. Anderson y Brian. Meiosis. Gané yo. Yo Meiosis. dije primero. Anderson dijo primero, luego dijo Brian. Entonces, la meiosis. La meiosis. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a encender las camaritas y entonces en este momento pasamos entonces a lo que, las preguntas que quedaron, a ver, díganos, Zaida, las preguntas que quedaron el día de ayer, y entonces aquí sí voy a contestar, voy a preguntar yo, diciendo el nombre de cada uno de ustedes para que me puedan contestar. Primera pregunta, Zaida. Ya, la primera pregunta era sobre qué es catabolismo, anabolismo. Metabolismo, anabolismo y catabolismo. A ver, entonces voy a preguntarle a Enit. ¿Está Enit por ahí? Enit no me sabe prender la cámara. Enit. Creo que se ha ido, ¿no? No está. A ver, voy a preguntarle entonces a Brigitte no está ahora. Voy a preguntarle entonces a Brian Tigre. ¿Qué es el metabolismo? ¿Qué es Según lo que consulté, el metabolismo era un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo. Perfecto. Mediante los Excelente. cuales se convierte el alimento en energía. Muy bien. Anotará para el glosario. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el cuerpo, ¿no es cierto? O qué sé yo, en los seres vivos, digamos. En los seres vivos para formar alimento y energía. Y el metabolismo está formado por el anabolismo y el catabolismo, que nos va a decir Josué. ¿Qué es el anabolismo, en cambio? ¿Qué es el anabolismo? Josué. Ya, Jeren, el anabolismo, según lo que consulté, era una reacción de síntesis donde se consume energía. Ajá. Y también salía que eran grandes moléculas a partir de otras pequeñas. Muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere redondear un poquito? A ver, Mitzi, redondear un poquito la definición de anabolismo, Mitzi. Está bien, Josué, bastante bien, pero quiero que la redondea quede más clarito. Consiste en la fabricación y almacenamiento de los compuestos inorgánicos en los tejidos y también para el almacenamiento de energía. Más o menos. A ver, Andrea, redondea entonces. Andrea. Igual consiste en la fabricación y almacenamiento que contribuye al crecimiento de las células nuevas. Ajá. Zaida quería hablar. Zaida, ¿usted quería decir? A ver, Zaida. Anabolismo. El anabolismo se podría decir que es la transformación de las moléculas sencillas a complejas. Con desprendimiento de energía, ¿no es cierto? Excelente, Zaida. Anoten entonces. Para que nunca se olviden, verán, esto que yo les voy a decir, a mí me enseñó mi profesora de fisiología en Cuba. Ana, acuérdense, Ana. En buena hora que aquí no hay ninguna Ana. Acuérdense de Ana construye. Ana construye. Entonces, ¿qué es el anabolismo? El anabolismo es la construcción desde moléculas simples a moléculas complejas. Por ejemplo, la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Por qué? Porque las moléculas simples, en este caso, el CO2, se transforma en un compuesto complejo que es la sacarosa. Entonces, la fotosíntesis que es un proceso anabólico. Repito, Ana construye. Acuérdense, Ana construye. Entonces, es el conjunto de reacciones químicas en donde las moléculas simples se transforman en moléculas complejas con desprendimiento de energía, ¿no? Y alimento, ¿no? El caso de la fotosíntesis es un proceso anabólico, en donde el CO2, a ver, decíamos los 5 elementos. ¿Cuáles eran los 5 elementos de la fotosíntesis? El primero, CO2. ¿Cuál más era? A ver, ¿quién se acuerda? Como un gran molino. Luz. La luz. La luz. Los elementos inorgánicos. Elementos inorgánicos. 2, 3, 4. La clorofila. No, y falta el último. El molino, no mentira. No. A ver. En serio. CO2. El 6 CO2. El agua está faltando. ¿No sé? ¿Y qué salía? 6 moléculas de oxígeno. 6 H12O6 y 6 moléculas de oxígeno. Entonces, es un proceso anabólico la fotosíntesis porque entonces existe una transformación desde una molécula simple a una molécula más compleja con desprendimiento de alimento, de energía, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense, Ana construye. Catabolismo. A ver, catabolismo. En cambio, ¿qué nos dice el señor Quesada? ¿Qué es catabolismo? ¿Qué es catabolismo? Catabolismo.
El catabolismo dice que es el proceso en el cual se produce energía necesaria para toda la actividad que tiene lugar en las células. Ajá, bastante bien. A ver, ¿quién no ha intervenido? A ver, Brian, ¿qué es el catabolismo? Lo que consulté nos dice que es una reacción de reducción donde se convierte una molécula compleja en otra más simple. Muy bien. Excelente, Brian. Excelente. Muy bien. ¿Qué es entonces el catabolismo? Otra mnemotécnica. A mí le digo que me gusta enseñar mucho con mnemotécnicas, ¿verdad? Para que nunca se olvide. Fíjense que yo estudié esto en Cuba hace siglos. Y la profesora de fisiología decía, Ana construye. Es decir, se construyen de moléculas simples a moléculas complejas. Cata destruye. Aquí no hay ninguna Catalina. Bueno, ahora, cata destruye. Es decir, es la transformación, como decía con muchísima propiedad Brian, de partículas o de moléculas complejas a moléculas simples. Lo repito, Ana construye, Cata destruye. Es decir, que para ponerlo más gráficamente todavía, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, comparo el anabolismo con el levantamiento de una pared, ¿no? Yo tengo el montón de ladrillos. Esto nos explicó bien la profesora, nunca me olvido. Están ahí amontonados los ladrillos. Y le decimos al maestro, al albañil, le decimos, oiga, construyanos esta pared. Entonces, el albañil viene y va poniendo ladrillito por ladrillito de manera ordenada, con la plomada, etcétera, nivel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Va poniendo ahí, ¿no? Ese es un proceso anabólico. Es decir, estamos construyendo de una cuestión simple, que eran los simples ladrillos, estamos construyendo una cuestión compleja, para que nunca se olvide. En cambio, tengo la pared ahí y viene un borracho con un carro y se choca en la pared y lo va destruyendo. Destruye. Cata destruye. Eso que era algo complejo, que era la pared, se choca el carro y ya se trizan los ladrillos. Y nuevamente volvemos de lo complejo a lo simple. Entonces, por ejemplo, de lo complejo a lo simple, no sé, la transformación, por decir algo, de la sacarosa en energía, ¿sí? Entonces, es un proceso catabólico. Entonces, fíjense, durante el proceso fotosintético, entonces se dan ese tipo de reacciones químicas, ¿no? Anabolismo y catabolismo. Repito, Ana construye, Cata destruye. ¿Qué quiere decir Ana? Acuérdense del albañil. El albañil construye la pared. Partimos de una molécula simple a una molécula compleja y nos desprende alimento y energía. Cata destruye. Partimos de una molécula compleja y tenemos una molécula simple. Partimos, qué sé yo, no sé, de tener sacarosa, que es compleja, y partimos, no sé, a tener, no sé, energía para poder crecer y desarrollarnos, ¿no? Durante el proceso de la digestión, por ejemplo, ¿no? Es un proceso catabólico. Pero la sumatoria de los dos, es decir, la sumatoria del proceso anabólico y del proceso catabólico, ¿hacen qué? ¿El metabolismo? El metabolismo. Muy bien, el metabolismo. Eso pasa entonces realmente en el proceso fotosintético. Y por eso les decía a ustedes de que la fotosíntesis se da en dos grandes fases, en la fase lumínica y en la fase oscura, ¿no? En la fase lumínica se forma la molécula de energía, el ATP, que durante la noche es aprovechada para hacer, por ejemplo, ADP, adenosina trifosfato, en cambio, ¿no? Pero básicamente para formar sacarosa. Por lo que en la noche, miren, las plantas respiran exactamente como los organismos heterótrofos. Es decir, toman el oxígeno y nos eliminan CO2, porque ellos están en el trabajo, en la tarea de elaborar carbohidratos. Y fíjense aquí una cuestión importante que nunca nos dijeron nuestros profesores de fisiología o de biología, y que esto nos decía la profesora en Cuba. La fotosíntesis nunca está pensando en formar oxígeno. Nunca la fotosíntesis está pensada en formar oxígeno. No es que la fotosíntesis ya iba a ser buena gente con esos terrícolas, ¿sabes? Les voy a dar oxígeno, no se mueren. No. La fotosíntesis está diseñada para elaborar productos de catabolismo, es decir, productos complejos. La sacarosa, la glucosa, la fructosa, se forman ahí. El oxígeno, fíjense, el oxígeno viene a ser un producto de excreción. Esa es la otra pregunta que quedó, Zaida. No me nota todo, ¿verdad? Secreción y excreción. A ver, ¿quién me dice qué era la secreción y qué era la excreción? A ver, ¿qué es la secreción?
¿Qué es secretar? Nadie. Investigó que era secreción y excreción. A ver, Oscar. Dania. Secreción, excreción. La Zaida. secreción no Secreción. son los productos que se almacenan en el interior de los tejidos de la planta. Muy bien. Son los productos que quedan almacenados en el interior de la célula, ¿no es cierto? Se almacenan unos, que en el citoplasma, en la vacuola, decíamos, por ejemplo, otros en el núcleo, ¿no? Y la excreción, en cambio, ¿qué era? La excreción, ¿qué era, en cambio? Se expulsan, ¿son las sustancias que se expulsan? Al exterior. Es decir, cuando la planta elimina al exterior ciertos productos de que se hacen en el metabolismo. Recuerden que el metabolismo es la sumatoria del anabolismo y el catabolismo. ¿Y por dónde salen esos productos? Al exterior. ¿Por dónde saldrán esos productos que se forman en el interior de la célula, en el protoplasto, que es la parte viva, que es la parte fundamental de la célula formada por el citoplasma y el núcleo? ¿Cómo salen al exterior? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo salen al exterior? ¿Por dónde salen? Por los estomas. Por los estomas. Por los poros que existen a lo largo de la epidermis. ¿Dónde están los estomas? Los estomas están básicamente en las hojas y están mayoritariamente a veces en el haz o en el embés, ¿no? Y entonces, ese tipo de sustancias salen, por ejemplo, a través de los estomas, de las hojas, de las flores, del tallo. Es la razón por la cual decíamos de que hay ciertos compuestos de excreción que se almacenan en la vacuola, son producidos en la célula, se vierten en el protoplasma y se excretan al exterior. Fíjense, salen al exterior. En cambio, los productos de secreción se producen durante el metabolismo celular, pero quedan almacenados en la célula. Es decir, quedan ahí para que les sirva de alimento, para que les sirva de energía a la célula. Los de excreción se eliminan afuera. Y eso generalmente son algunos colorantes, algunos aceites esenciales, algunos olores característicos. No sé, tengan ustedes curiosidad, tal vez los que son del campo, no sé si han visto, han escuchado, han visto o conocen la violeta del campo, ¿no? Es una violeta, es una plantita que crece, o tal vez otra, más facilito. El jazmín, ¿no se han oído el jazmín? Es una que tiene unas florcitas blancas y que la gente la siembra en la casa, ¿para qué? Para aromatizar los ambientes. Fíjense, esa plantita solo en las noches se abren los estomas y prácticamente aromatiza los ambientes. ¿Y por qué se abre en la noche? Porque en la noche posiblemente existe un exceso de agua, existe turgencia en las células y el estoma se abre libremente y deja salir. Pero en épocas de estiaje, el estoma se sale, se cierra totalmente. Por eso generalmente el clavel, ustedes en la mañana no lo van a oler con ese olor característico, es en la noche, porque se están eliminando productos de excreción que se almacenan en la vacuola y que se vierten al exterior a través de los estomas. ¿Estamos? Entonces, para la próxima clase quedan las otras preguntas que está anotando Zaida. Por favor, no se olviden de hacer bien las presentaciones. Verán que las presentaciones van a ser calificadas con ranking. Ya Zaida tiene incluso ya el formato que le di para ir calificando. Si yo les digo, por ejemplo, el grupo 1 expone, tiene muy bien las láminas, pero la exposición les falló, digo 1.60 y ya va anotando. Y la idea es, ¿cuál es la idea? Que al final de la asignatura todos puntuemos o saltemos 2 metros de altura. Esa es la finalidad. Solo lo hago con ese ánimo, con el ánimo de que se puedan superar académicamente. No se trata de ser peyorativo, de ser discriminatorio con nadie. Entonces, todos partimos de 1.50 y vamos a ver realmente cuál es el grupo que gana. Zaida en cada exposición nos va a dar a conocer el resultado del ranking para ver de qué partimos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Entonces, por favor, hagan las tareitas. No se olviden de subir en el tiempo establecido en el EVA. No se olviden, por favor. No suban los archivos de Word en PDF porque no hay cómo revisar. Y en el foro participen con sus propias palabras. El resumen hay que hacerlo tipo ensayo con 2 párrafos redactados de corrido. Yo puedo resaltar, puedo poner negritas, puedo subrayar, etcétera, etcétera. 2 párrafos por hoja, ¿no? Nada de poner títulos o subtítulos, pero para eso hay que leer, hay que leer. Y luego entonces, si Dios lo permite, en la próxima clase hacemos la exposición de manera al azar. Es decir, en ese momento defino cómo son las exposiciones. Bien, entonces, sin más, pues les agradezco. Muchísimas gracias realmente por la atención de ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos, tanto en el plano personal, familiar y académico, que en esta semana les vaya extraordinariamente bien. Cuídense mucho, no se olviden de siempre dar las gracias y nomenclar. Lo que no se nomencla no existe. El amor no puede prescindir de las palabras. No se olviden que eso
tiene que ser una cuestión impercedera, tiene que ser eterno aquel. Así que si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Listo, ingeniero. Hasta luego, chicos, que estén muy bien.